¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Pokemamadas. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 541. Tras separarse de Ash, Misty y Brock, Kai y Erika continuaron hacia el este. Su plan era regresar primero a Pueblo Nuevo Corteza y luego dirigirse al norte, hacia el Monte Plata y Pueblo Plata. En el camino, Erika tuvo mucha suerte. Justo a las afueras de la ciudad, se encontró con otro Pokémon de tipo planta y lo capturó, con lo que su total del viaje llegó a casi media docena. Para alguien cuyo objetivo había sido descubrir y vincularse con más Pokémon, el viaje ya había valido la pena. Como la conferencia de plata aún estaba un poco lejos, ambos tuvieron tiempo de viajar a un ritmo tranquilo. Al anochecer, llegaron a Pueblo Nuevo Bark, donde visitaron al profesor Elm. Para su sorpresa, este los invitó a pasar la noche en su casa. Era la primera vez que Kai conocía a la familia de Elm. Su esposa era amable y acogedora, y su hijo, que se parecía tanto al profesor que resultaba casi cómico, enseguida se encariñó con los entrenadores visitantes. Kai incluso había traído un pequeño regalo para la familia, lo que hizo que su hospitalidad fuera aún más cálida. Esa noche, durante la cena, el profesor Elm charló animadamente sobre las recientes investigaciones Pokémon. Él y Kai compartieron unas copas ligeras, aunque nada que ver con el intenso brindis que Kai había soportado en casa del señor Stedley. Con su esposa presente, Elm mantuvo la situación mucho más controlada esta vez. Sin embargo, cuando llegó la hora de dormir, una pequeña confusión dejó a Kai y Erika en una situación un poco incómoda. La esposa de Elm, tal vez notando la cercanía entre los dos entrenadores, terminó poniéndolos en la misma habitación de invitados. Para hacer las cosas más incómodas, solo había una cama. Kai se rascó la nuca, avergonzado. Siempre puedo tomar la palabra si lo prefieres. Erika se sonrojó levemente, pero negó con la cabeza. No pasa nada. Ambos somos entrenadores y hemos dormido en lugares más difíciles que este. No hay necesidad de darle demasiadas vueltas. A regañadientes, Kai aceptó. Después de que Erika se duchara, Kai la siguió, y al poco rato, ambas estaban tranquilamente tumbadas en la cama. La luz de la luna que se filtraba por la ventana proyectaba un suave resplandor en la habitación. Por un instante, ninguno habló. El único sonido era el leve susurro de las mantas y el lejano llamado de un otoot afuera. Kai se sintió muy consciente de la presencia de Erika a su lado, del tenue aroma a flores que emanaba de sus compañeros de tipo planta. Se giró ligeramente, captando la silueta de su perfil a la luz de la luna. Su corazón dio un pequeño e inesperado vuelco. Lentamente extendió la mano y la colocó suavemente sobre la cintura de Erika, debajo de la colcha. Erika claramente no estaba dormida aún, lo cual se podía sentir por su cuerpo ligeramente tembloroso, e incluso su respiración se volvió un poco rápida. Después de varios segundos de silencio, al no ver ninguna reacción más por su parte, Kai se volvió más audaz. Su mano se deslizó lentamente hacia abajo, deslizándose dentro del pijama de Erika y descansando sobre su suave, delicado e insondable vientre. Sintiendo el toque mortal y viendo la falta de reacción de Erika, Kai involuntariamente movió su mano hacia arriba nuevamente, hacia sus firmes pechos. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, Erika de repente levantó el brazo y sujetó su mano con el codo a través de su pijama. La habitación estaba inquietantemente silenciosa. De espaldas a él, Kai no podía ver la expresión de Erika, pero a juzgar por el aumento de su temperatura corporal, debió de sonrojarse. Con un ligero empujón, atravesó el codo de Erika y agarró sin impedimentos el enorme pico con la palma de su mano. Esta vez, Erika no se resistió, sino que abrió un poco la boca, respirando con dificultad, y Kai incluso pudo oír sus suaves jadeos. La audacia de Kai había llegado a su punto máximo. Se inclinó hacia Erika y, con fuerza, la giró, dejándola cara a cara con un par de ojos nublados. Cuando sus miradas se cruzaron, Kai percibió el pánico evidente en el rostro de Erika, quien ni siquiera pudo mirarlo a los ojos. Al ver ese rostro tan bonito, Kai empezó a pensar a mil, y al instante siguiente, besó sus labios rojos. A la mañana siguiente, Kai bostezó al reunirse con el profesor Elm en el desayuno. Elm le dedicó una sonrisa cómplice y se inclinó hacia él. Los jóvenes entrenadores necesitan descansar, dijo en voz baja.
No se esfuercen demasiado, se avecinan días importantes. Kai parpadeó, sin saber si Elm se refería a viajar, entrenar o algo más. Antes de que pudiera preguntar, entró Erika. Al escuchar las palabras de Elm, su rostro se puso rojo brillante y rápidamente miró hacia otro lado, eligiendo en cambio ocuparse con la comida en la mesa. Después del desayuno, los dos agradecieron a Elm y su familia por su amabilidad. Buena suerte en la conferencia plata, dijo Elm con cariño. Estaré animándote. Si el tiempo lo permite, quizás incluso pueda ir a ver un par de partidos en persona. Sería un honor, dijo Kai, inclinando ligeramente la cabeza en señal de gratitud. Erika también le dio las gracias cortésmente. Con esto, partieron una vez más, rumbo al norte saliendo de New Barktown. El sol de la mañana brillaba, el aire era fresco. Y aunque no se habían dicho nada directamente, tanto Kai como Erika sintieron que algo entre ellos había cambiado sutilmente de la noche a la mañana. Capítulo 542. Tras dejar Pueblo Nuevo Bark, Kai y Erika continuaron hacia el norte. Al caer la noche, ya habían dejado atrás las llanuras y se habían adentrado en las faldas del Monte Plata. De camino, pasaron por una reserva Pokémon, aunque Kai no mostró mucho interés en detenerse. En cambio, caminaron otra media hora antes del anochecer y acamparon en un terreno llano cerca de un arroyo. La cena transcurrió en silencio, aunque Erika no pudo evitar sentirse nerviosa bajo la mirada cada vez más intensa de Kai. Después de la noche anterior, ya tenía una idea bastante clara de hacia dónde se dirigían las cosas. Si la noche anterior Kai estaba aprovechando un momento de confusión, bajo el efecto del vino, esta noche, sola en el desierto, no habría excusas. Y, sinceramente, Erika sabía que no iba a rechazarlo. Su vínculo ya había traspasado un umbral, e intentar negarlo ahora solo sonaría falso. Una vez que llegaron al arroyo, Kai sonrió con picardía y metió a Erika en la tienda. Antes de cerrar la solapa, les lanzó una mirada significativa a su Estizor y a Jolteón, diciéndoles en silencio que se alejaran de la tienda. Gengar, que también había sido expulsado, flotó junto al fuego y murmuró, poniendo los ojos en blanco. Ya lo creo. Apenas anochece y ya están en ello. Y aquí estamos, atrapados cuidando el campamento. Típico. Estizor y Jolteón no parecieron inmutarse, acomodándose junto al fuego. Gengar suspiró, atizando las llamas con un palo. Ustedes dos no tienen remedio. Supongo que soy el único con algo de cerebro en esta fiesta. Dentro de la tienda, la linterna se apagó rápidamente a petición tímida de Erika, dejando solo la tenue luz de la luna filtrándose a través de la lancia. Cuando Kai se inclinó, Erika cerró los ojos con el corazón acelerado. Lo que sucediera después era solo cosa de ellos. A la mañana siguiente, tras empacar sus cosas, la pareja reanudó su viaje hacia Silvertown. Kai parecía cansado pero satisfecho, mientras que Erika parecía radiante. Cada mirada que le dirigía estaba llena de calidez. Su relación había cambiado de la noche a la mañana, tanto en sentido literal como figurado. La montaña plateada se encontraba en la cordillera oriental de Johto, técnicamente parte de la meseta Índigo, pero administrativamente bajo el dominio de Johto. En su base se encontraba el pueblo plateado, construido junto a un amplio lago. Albergaba el centro Pokémon más grande de Johto, varios estadios e incluso una villa de entrenadores especialmente diseñada para albergar a los competidores. Todo en el pueblo giraba en torno a la conferencia de plata. Pero antes de entrar a Silvertown, Kai y Erika se encontraron con el santuario O. Se decía que el santuario era la fuente de la llama sagrada que encendía la antorcha inaugural de la conferencia de plata cada año. Muchos entrenadores se detenían allí para rezar por la buena fortuna antes de competir. Aunque Kai no estaba allí para rezar, la curiosidad lo llevó adentro con Erika a su lado. Había un puñado de otros entrenadores dispersos, algunos arrodillados, otros leyendo las placas que narraban la leyenda del santuario. Erika abrió su guía de viaje y leyó en voz alta con una sonrisa. Este santuario se construyó sobre un antiguo campo de batalla. Hace mucho tiempo, las guerras dejaron la tierra devastada y estéril. Al ver la devastación, O descendió del cielo, quemó las armas de los hombres y devolvió la vida a los lagos y la tierra. Los sobrevivientes honraron a O preservando la llama que dejó. Esa misma llama es la que enciende la antorcha de la conferencia de plata cada año. De ahí su nombre. O otra vez, murmuró Kai con el ceño fruncido. Aún guardaba rencor. Si no fuera por Oro, ya habría reunido a las 3 bestias legendarias.
Erika rió suavemente, pero apretó los labios rápidamente al notar la mirada de Kai. Un ligero rubor cubrió sus mejillas y apartó la mirada. Los dos subieron la escalera de piedra que conducía a la sala principal del santuario. Pero justo al llegar arriba, dos Pokémon saltaron y les bloquearon el paso. Un Machoke y un Machop. Kai se quedó paralizado, desconcertado. ¿Qué se supone que significa esto? Los dos Pokémon tipo lucha adoptaron poses agresivas, listos para el desafío. Y antes de que Kai pudiera reaccionar, una sombra se abalanzó sobre ellos. Un Pokémon felino saltó con gracia entre Machoke y Machop. Capítulo 543. El Pokémon negro y felino que estaba delante de Kai era uno que había visto muchas veces antes. Un Sneasel de tipo siniestro y hielo. Su diseño siempre le recordaba a una mezcla entre comadreja y gato, con su elegante cuerpo negro, la pluma roja de la cola, sus afiladas garras plateadas y las manchas doradas en la frente y el pecho. Sneasel, un depredador astuto por naturaleza, ocultaba sus garras hasta el momento del ataque. Pero aunque Kai ya se había topado con Sneasel, nunca lo había observado de cerca. Ahora, al verlo de repente cruzarse en su camino, mirándolo con una mirada feroz, instintivamente sacó su Pokédex. Pokédex. Sneasel, el Pokémon garra afilada. De tipo siniestro y hielo. Vive en regiones frías y es conocido por su astucia y ferocidad. Suelen trabajar en parejas para asaltar nidos. Uno distrae a los padres mientras el otro roba los huevos. Sin embargo, también es probable que se peleen entre sí por comida. En Alola, incluso se les ha visto cazando Sandrew de Alola. Cerrando la Pokédex, Kai volvió a mirar a Sneasel. Era claramente salvaje, pero su postura le indicó que no era un simple vagabundo sin rumbo. A su lado, casi como guardaespaldas, se encontraban un Machoke y un Machop. Kai miró al suelo. «Gengar, ¿qué dice?» Gengar asomó la cabeza de la sombra de Kai con una sonrisa. Dice: «Este es mi territorio. No se permiten humanos». «¿Mi territorio?» Kai frunció el ceño al Sneasel. «Pero se supone que esto es el territorio del templo. No me digas que eres el Pokémon que se ha apoderado de aquí». El comentario pareció enfurecer a Sneasel. Con un gruñido, se abalanzó sobre Kai, con las garras extendidas, golpeándolo directamente en la cara. Kai lo esquivó justo a tiempo, entrecerrando los ojos. ¿Cuál es la gran idea? Sneasel gruñó de nuevo y Gengar tradujo suavemente. Dice que no pertenece a ningún humano patético y que mejor nos vamos. Ya. Antes de que Kai pudiera responder, la conmoción había atraído a alguien del templo. Un joven monje con túnicas negras de entrenamiento se acercó corriendo, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Estás bien?, preguntó rápidamente, mirando entre Kai y el gruñón Sneasel. Kai lo observó. ¿Trabajas aquí? ¿Y entonces qué le pasa a ese Sneasel? El monje suspiró. Es un Pokémon salvaje. Lleva semanas rondando, negándose a irse. Intentamos ahuyentarlo, pero, se rascó la nuca, avergonzado. Ninguno de nosotros pudo con él. Incluso los entrenadores a los que pedimos ayuda perdieron. Y ahora, ha reclutado a Machop y Machoke como subordinados. No podemos hacer nada. Erika, que había estado observando en silencio desde atrás de Kai, finalmente habló. Así que básicamente se está forzando a gobernar este lugar, el monje asintió con tristeza. Estamos en serios problemas. La conferencia de plata está a punto de comenzar, y con Sneasel bloqueando los terrenos del templo, ni siquiera podemos acercarnos a la llama sagrada. Ah, ya entiendo. Kai se cruzó de brazos. Si tanto problema causa, déjamelo a mí. Yo me encargo de esto, Sneasel. El monje esbozó una sonrisa educada, aunque era evidente que no tenía mucha fe. Ya había visto a demasiados entrenadores confiados caer ante Sneasel. Kai, sin embargo, simplemente buscó su cinturón y sacó 4 Pokéballs. Volvió a mirar a Sneasel, impresionado a su pesar. Si este Pokémon salvaje hubiera vencido a tantos oponentes, no habría sido ningún pusilánime. Perfecto para un entrenamiento real. Con un movimiento de muñeca, liberó sus opciones. En un destello de luz, Dragonite, Tiranitar, Scizor y Eevee aparecieron ante Sneasel y sus musculosos secuaces. Erika parpadeó. ¿Los envías aunque Sneasel tiene ventaja de tipo? Exactamente. Kai sonrió con suficiencia. No hay mejor manera de fortalecerlos que luchando contra viento y marea. No te preocupes, tengo refuerzos si las cosas se ponen difíciles.
Pero así aprenderán a luchar con inteligencia cuando las cosas estén en su contra. Como para demostrar su reputación, Sneasel no dudó. Con un chillido, cargó de frente, seguido de cerca por Machop y Machoke. Superados en número, pero intrépidos. Kai levantó la mano. Pupitar, Stizor, detengan a Machoke y Machop. Estás con Dragonite. Acaba con Sneasel. Los Pokémon se dividieron en parejas y se enfrentaron a sus oponentes. Para Tiranitar, el enfrentamiento contra Machop y Machoke era peligroso, pues tenían la clara ventaja del tipo lucha. Por suerte, el tipo bicho de Stizor le otorgó cierta resistencia, y juntos lograron hacer retroceder a la dupla. Pero Dragonite no tuvo tanta suerte. En cuanto las garras heladas de Sneasel lo impactaron, Dragonite se tambaleó, su debilidad fue evidente. Solo gracias a que Eevee se lanzó y atrajo la atención de Sneasel, Dragonite se mantuvo en pie. Erika jadeó. Dragonite está en tal desventaja que esto no es seguro. Kai no se inmutó. Tranquilo. Esto es justo lo que quería. Si logran revertir esto, saldrán fortalecidos. Y si no, intervendré. De cualquier manera, aprendemos. Aún así, Erika no podía ocultar su preocupación. Los Pokémon de Kai le importaban casi tanto como a él. Verlos ser atacados por movimientos de tipo hielo era difícil de digerir. Y, en efecto, Dragonite estaba en apuros. Cada golpe gélido le quitaba fuerza, y sin la constante interferencia de Eevee, ya podría haber quedado inconsciente. La batalla apenas había comenzado, pero algo estaba claro. Este Sneasel no era un Pokémon salvaje cualquiera. Era fuerte, astuto y, en definitiva, el tirano que decía ser. Capítulo 544. Sneasel podía medir apenas 1 metro, pero era rapidísimo. Con giros bruscos y saltos repentinos, esquivó el puño fuego de Dragonite y le clavó las garras en el costado, dejándole una profunda marca. Antes de que pudiera aprovechar la ventaja, un destello de pelaje marrón cruzó su visión. Eevee. El pequeño Pokémon no era tan fuerte como Dragonite, pero tenía un don para estar en todas partes a la vez, siempre saltando en el camino de Sneasel en el peor momento posible. No importaba cuántas veces Sneasel intentara sacudirlo, Eevee regresaba con determinación infinita, alterando su ritmo a cada paso. Molesto, Sneasel echó un vistazo a sus subordinados Machop y Machoke. Pero lo que vio le hizo entrecerrar los ojos. A pesar de su ventaja en tipo lucha, Tiranitar y Stizor los estaban superando. La gran diferencia en fuerza bruta era aplastante, e incluso los enfrentamientos de tipos no podían salvar la brecha. Al darse cuenta de que no podía ganar de frente, Sneasel siseó, desatando una ráfaga de velocidad para hacer retroceder a Dragonite y Eevee. Entonces se lanzó hacia sus lacayos, ladrando órdenes agudas. Con una última mirada fulminante a Kai, giró y se adentró en el bosque, seguido por Machop y Machoke. Huyó. El joven monje parpadeó sorprendido. ¿De verdad se fue? Después de tanto tiempo, ¿por fin han ahuyentado a Sneasel? Pero Kai negó con la cabeza. No te emociones demasiado. Eso no fue una rendición, solo una retirada. Si no solucionamos esto como es debido, volverá. El rostro del monje decayó, pero luego volvió a la esperanza. Entonces, ¿podrías ayudarnos a acabar con esto? ¿Ahuyentarlo para siempre? En comparación con los entrenadores que lo habían intentado y habían fracasado antes, los Pokémon de Kai claramente tenían la fuerza para triunfar. Kai dudó, con los brazos cruzados. Había notado algo. Sneasel no era una amenaza insensata. No había bajado de la montaña a atacar a la gente. Solo luchaba cuando otros se acercaban al santuario. Eso significaba que no era malvado. Solo territorial. Quizás abandonado por su manada, había reclamado el templo como su hogar. Forzarlo a salir solo lo haría vagar sin rumbo, buscando un nuevo lugar. Pero dejarlo sin control significaba que la llama sagrada permanecería fuera de su alcance. Cuando Kai explicó sus pensamientos, el monje guardó silencio y finalmente suspiró. Tienes razón, he estado pensando demasiado simple. No es solo un intruso, es un Pokémon que busca un hogar. Con razón se aferra a este lugar. Erika frunció el ceño mientras lo pensaba. Entonces, ¿por qué no hablar con él? Si de verdad quiere quedarse, quizá puedan llegar a un acuerdo. Mientras no interfiera con la llama sagrada, podría quedarse aquí en paz. El monje vaciló. Pero, ya lo viste. No quiere hablar. Kai sonrió con suficiencia.
Entonces lucharemos hasta que lo consigamos. Dicho esto, llamó a su equipo y se dirigió al bosque, con Erika a su lado. Sus Pokémon marchaban detrás, listos para la segunda ronda. Los bosques del Monte Plata eran densos, con árboles imponentes que abarrotaban cada sendero. Para un viajero desconocido, era un laberinto. Pero Sneasel y sus aliados no llevaban mucho tiempo fuera, y Kai podía seguir fácilmente el rastro de huellas frescas. Los pasos pesados de Machoke, en particular, dejaron huellas profundas en la tierra blanda. Tras una corta caminata, Kai los vio. Sneasel, Machop y Machoke descansaban bajo un árbol, recuperando el aliento. Al notar que Kai se acercaba, se pusieron de pie de un salto, erizados y listos. Kai levantó una mano con calma. Espera, no estamos aquí para pelear. Solo queremos hablar de tu territorio. Pero Sneasel no escuchaba. Gruñó bajo, avisando a sus compañeros. Juntos, cargaron. Kai exhaló bruscamente. Ya lo creo. De acuerdo. Si así lo quieres, lanzó sus Pokéballs. Dragonite, EEB, llévense a Machop y Machoke. Tiranitar, Scizor, ustedes van a por Sneasel. Esta vez, los enfrentamientos fueron diferentes, y se notaba. Sin desventajas de tipo que los frenaran, los Pokémon de Kai lucharon con toda su potencia. Dragonite avanzó con renovado vigor, apoyado por las inteligentes maniobras de EEB, abrumando a Machop y Machoke. Mientras tanto, Sneasel se encontraba en serios problemas. La velocidad cegadora de Scizor y la fuerza aplastante de Tiranitar lo obligaban a esquivarlo a toda prisa. Cada onda expansiva de los pesados pasos de Tiranitar sacudía el suelo, haciendo cada vez más difícil escapar. Al poco rato, Sneasel jadeaba y sus movimientos se ralentizaban. Cuando echó un vistazo, sus subordinados ya habían caído ante el incansable trabajo en equipo de Dragonite y EEB. El pánico brilló en sus ojos. En ese instante de distracción, Scizor asestó un golpe con su enorme garra, cerrando el cuello de Sneasel y estrellándolo contra el tronco de un árbol. Kai dio un paso adelante mientras el polvo se asentaba, con los ojos fijos en el Sneasel atrapado. ¿Aún quieres actuar con dureza? Sneasel giró la cabeza con un bufido desafiante. Kai solo sonrió levemente. Ya lo creía. Pero lo admitas o no, esto se acabó. Con Scizor sujetando con fuerza a su oponente, Kai indicó al equipo que avanzara. Juntos, emprendieron el regreso al santuario, con Sneasel a cuestas. En cuanto a Machop y Machoke, Kai los dejó atrás. Sin su jefe, no valía la pena preocuparse por ellos. Capítulo 545. En el camino de regreso, Erika se inclinó y le susurró a Kai. Ese Sneasel parecía realmente especial. ¿No vas a atraparlo? Kai pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Olvídalo. Claro, es fuerte y se ve genial, pero no es mi tipo de Pokémon. Prefiero guardarle espacio a uno con el que realmente conecte. Erika sonrió con complicidad. Él se lo había dicho muchas veces. Coleccionar demasiados Pokémon solo le haría perder el interés. Para Kai, capturarlos debía provenir de un interés genuino, no de conveniencia. Sneasel simplemente no era para él. No habían llegado muy lejos cuando Dragonite de repente dejó escapar un grito agudo, mirando hacia el cielo. Siguiendo su mirada, ambos lo vieron muy por encima de las nubes. Un enorme pájaro dorado, con alas llameantes como el fuego, cruzando el horizonte. Kai se quedó sin aliento. Moltres. Erika jadeó. Aquí, de todos los lugares. Kai asintió. Se rumoreaba desde hacía tiempo que el Monte Plata era el hogar de avistamientos legendarios. Sin embargo, presenciar a Moltres con sus propios ojos era algo completamente distinto. La leyenda del tipo fuego desapareció casi tan pronto como apareció, dejando solo la emoción de su presencia. Después del encuentro, continuaron bajando la montaña y pronto llegaron al templo O. Cuando los monjes vieron a Kai regresar con Sneasel a cuestas, sus rostros se iluminaron de alivio. Este Sneasel es tuyo ahora, dijo Kai con calma, indicándole a Scizor que lo soltara. Cómo arregles las cosas a partir de ahora es asunto tuyo. El personal le agradeció efusivamente y le ofreció una sencilla comida vegetariana en agradecimiento. Mientras comían, los monjes trabajaron con Sneasel. A su regreso, recibieron buenas noticias. Sneasel había aceptado el acuerdo. Permanecería cerca del templo, viviendo en paz siempre que no dañara a los visitantes ni interfiriera con la llama sagrada.
Kai sintió que se le quitaba un peso de encima. Ese es el mejor resultado. Que humanos y Pokémon aprendan a coexistir, de eso debería tratarse. Después de despedirse, Kai y Erika continuaron hacia Silvertown. No estaba lejos. En media hora, las amplias calles y los estandartes de la Conferencia de Plata aparecieron ante nuestros ojos. Construida específicamente para el torneo, la ciudad rebosaba de tiendas con productos temáticos, pósteres de antiguos campeones y la emoción de toda una región reunida en un solo lugar. Se registraron en el centro Pokémon, donde Kai recibió su paquete de bienvenida y una tarjeta de acceso. A diferencia de los alojamientos tipo Villa de la Conferencia Índigo, la Conferencia Plata alojaba a los entrenadores en un enorme complejo tipo hotel llamado Villa de los Atletas. Cada competidor tuvo su propia suite espaciosa, completa con sala de estar y baño. Un apartamento de lujo en todo menos en el nombre. Cuando Kai abrió la puerta y vieron su habitación, él y Erika intercambiaron una sonrisa. Me sentí, como en casa. Kai se quedó mirando a Erika mientras desempacaba, ordenando la ropa con esmero. La imagen lo impactó. Casa, hogar, pareja. Parecía la esposa perfecta. Erika captó su mirada y se sonrojó, apartando la mirada deliberadamente mientras se ocupaba del equipaje. Pero la ilusión era innegable. Parecían una pareja que se mudaba junta. Kai se aclaró la garganta. Bueno, llevamos mucho tiempo viajando. Deberíamos refrescarnos. La cara de Erika se sonrojó aún más. Sabía exactamente a qué se refería. Aún es mediodía, sin embargo, no se resistió cuando él le tomó la mano. Con una risa nerviosa, dejó que la llevara al baño. Lo que ocurriera tras esa puerta era solo asunto de ellos. Los días que siguieron, cayeron en un ritmo que parecía natural, casi doméstico. Kai pasó horas entrenando con su equipo, perfeccionando estrategias y corrigiendo debilidades. Erika lo apoyó en todo. Cocinando comidas nutritivas para él y sus Pokémon, atendiendo sus necesidades y manteniendo su suite cálida y acogedora. Aunque la Villa Olímpica tenía una cafetería llena, rara vez iban. Erika se enorgullecía de cocinar, y Kai claramente disfrutaba sus comidas más que cualquier cosa que el personal de cocina pudiera ofrecerle. En su tiempo libre, paseaban juntos por el bullicioso pueblo, de la mano. A veces compraban baratijas o recuerdos. Otras, compraban en el supermercado. Más de una vez, Erika se sonrojó cuando Kai arrojó casualmente algunos artículos esenciales al carrito, lo que la hizo golpearlo avergonzada. Día a día, vivían como una pareja de verdad. El entrenamiento y la preparación se mezclaban a la perfección con risas, cenas tranquilas y momentos compartidos. A medida que se acercaba el torneo, los días parecían volar. Finalmente, en vísperas de la Conferencia de Plata, se encontraron con las caras conocidas de Ash, Misty y Brock. Para Kai y Erika, solo habían pasado 1 o 2 semanas. Pero, por alguna razón, el trío había tardado muchísimo en llegar de Cianwood a Silvertown. Misty miró a Erika con sorpresa. ¡Guau! Erika, te ves increíble. Tienes la piel radiante y te ves, radiante. Erika se sonrojó y miró a Kai de reojo. No podía decirle la verdad a Misty. Había cosas que era mejor no decir. Capítulo 546. Bueno, ya basta de ponernos al día por ahora, dijo Kai con una sonrisa. Se ven agotados. Vayan a registrarse antes de que cierre el registro y luego regresen a refrescarse. Los ojos de Ash se abrieron de par en par, casi había olvidado que hoy era el último día para registrarse. Pikachu, vamos. Gritó, entrando corriendo al centro Pokémon con Pikachu pisándole los talones. Kai, Erika, Misty y Brock se quedaron afuera charlando mientras esperaban. Poco después, Ash regresó, radiante y mostrando sus papeles. Todo listo. Dijo orgulloso, levantando el pulgar. Bien, asintió Kai. Entonces, vayamos a la Villa Olímpica. La tradición dice que les debo una buena comida. Genial. Ash y Misty vitorearon al unísono. Pero antes de que pudieran irse, una voz familiar los llamó. Ash. Kai. ¿Qué probabilidades hay? ¿Cuánto tiempo sin verte? Se giraron y encontraron a nadie menos que Gary Oak. Kai recordó haberse cruzado con él poco después de llegar a Johto, cuando Gary mencionó que competiría en la Conferencia Plata. No lo había visto desde entonces, pero Gary se veía diferente. Más sereno. El coche ostentoso había desaparecido, al igual que el equipo de animadoras.
En su lugar, solo llevaba una modesta mochila al hombro, caminando con tranquila confianza. El rostro de Ash se iluminó de emoción al ver a su rival de toda la vida. Gary. Tú también participas. Gary suspiró, negando con la cabeza divertido. Ash, ¿de verdad que no me escuchas? Después de la Liga Índigo, en casa de mi abuelo, te dije que competiría aquí. ¿En serio lo olvidaste? ¿Eh? Ash se frotó la nuca, avergonzado. ¿En serio? Fue mi culpa. Típico, murmuró Gary, poniendo los ojos en blanco. Entonces su mirada se dirigió a Kai. Su expresión se endureció. Esta vez, vengo a vengarme. No olvidaré cómo me noqueaste en la Liga Índigo. Voy a vencerte. Kai sonrió con suficiencia. Aceptaré ese desafío cuando te lo ganes. Pero no te eliminen antes de alcanzarme. No te preocupes, respondió Gary con tranquila convicción. Lo he dado todo en este torneo. El campeonato será mío. Ash dio un paso adelante, desafiante. Ni hablar. El campeón seré yo. Los enfrentaré a ambos y ganaré. Gary se rió entre dientes. Qué curioso. Estaba a punto de decir lo mismo. La tensión era una rivalidad eléctrica que se reavivó antes de que la primera batalla hubiera comenzado. Después de que Gary se fuera, Kai miró a su alrededor. Silvertown se había vuelto mucho más animado desde que él y Erika llegaron. No solo llegaban competidores de todo Johto y más allá, sino que los espectadores también inundaban las calles. La multitud era tan densa en algunos lugares que el tráfico se paralizaba. Kai incluso reconoció a algunos entrenadores que había visto antes en varios centros Pokémon y algunos de la Copa Remolino. Juntos, Kai, Erika y los demás caminaron por la bulliciosa calle comercial y de comida que conducía a la villa de los atletas. Los ojos de Ash y Misty brillaban mientras corrían de un puesto a otro. Desde bocadillos a la parrilla hasta peluches y máscaras de Pokémon, todo les llamaba la atención. Querían verlo todo a la vez, como niños en una feria. Brock, por otro lado, ignoró por completo la mercancía. Su atención se centraba en las hermosas mujeres jóvenes que recorrían los puestos. A mitad de la calle, el grupo se encontró con una multitud de niños que rodeaban a un hombre mayor y bajo. Kai entrecerró los ojos y luego los abrió de par en par al reconocerlo. Ese es, el presidente Goxou, jefe de la Liga Pokémon. El presidente de la liga sostenía un manojo de globos y los repartía uno a uno entre los niños, que reían entre risas. Rodeado de niños, su pequeño cuerpo estaba casi oculto a la vista. Cuando el grupo se acercó, Ash gritó emocionado. «Presidente». El hombre levantó la vista y se le iluminó el rostro al reconocerlos. «Ah, eres tú». Ash parpadeó. «¿Nos recuerdas?» «Claro que sí». Goxou señaló a Ash y luego a Kai. Ash Ketchum, uno de los 16 mejores de la Liga Índigo. Conocido por sus batallas audaces e impredecibles y sus estrategias que desafían a los demás. Y tú, Kai, el mismísimo campeón de la Liga Índigo. Goxou rió cálidamente, claramente divertido por su propio recuerdo. Fue impresionante, de verdad. Recordar a Kai tenía sentido después de todo, pues había ganado el campeonato. Pero recordar el récord y el estilo de Ash con tanto detalle después de tanto tiempo demostraba lo aguda que era su memoria. «Presidente, ¿qué le trae por aquí?», preguntó Kai. «¿Qué más?», dijo Goxou riendo. «Como presidente de la liga, es mi deber animar a la próxima generación. Hoy, eso significa repartir regalos a nuestros aficionados más jóvenes». Levantó los globos. Puede que sean sencillos, pero miren sus sonrisas. Esa alegría vale más que cualquier otra cosa. Es cierto que los niños que habían recibido globos ahora corrían unos contra otros por las calles, con los rostros radiantes de felicidad. Goxou se acarició la barba. La última vez que los vi fue en Índigo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora están aquí en la Conferencia Plata. Espero verlos darlo todo. Muéstrenle al público batallas que les acelerarán el corazón. Capítulo 547. Como Ash había llegado tarde, le asignaron una habitación en el último piso de la villa de entrenadores. La vista era excelente, pero subir y bajar iba a ser un rollo. Después de dejar sus maletas y reagruparse en el vestíbulo con Kai, el grupo se dirigió junto al estadio al aire libre donde se llevaban a cabo los partidos de selección preliminar. Las preliminares reunieron a los 200 competidores registrados en grupos más pequeños, reduciendo el número a solo 48.
no estaba abierto al público, sino que era más bien una clasificatoria interna antes del inicio de la conferencia plata. Cada entrenador tendría 3 batallas contra oponentes diferentes. Lo más importante era el rendimiento, incluso si una derrota no eliminara necesariamente a alguien si peleaba lo suficientemente bien. Kai explicó las reglas con cuidado, y Asha sintió con repentina comprensión. En resumen, mientras luche con todas mis fuerzas e impresione a los jueces, ni 2 derrotas me dejarán fuera de combate, ¿verdad? Exactamente, dijo Kai con una sonrisa. Pero recuerda que, como solo hay un Pokémon por partida, cualquier cosa puede pasar. Si quieres avanzar, tendrás que darlo todo. Como era obligatorio para todos los competidores, las preliminares se programaron el día antes de la ceremonia de apertura oficial. Incluso Kai, que había llegado a Silvertown días antes, todavía tenía que competir junto a todos los demás. Al llegar al estadio, vieron más de una docena de campos de batalla vallados, alineados uno junto al otro. Entrenadores de todo Johto y alrededores llegaban en masa, más de 200 en total. En la mesa de registro, Kai sacó sus fichas de combate. Lo habían asignado al grupo A, con combates programados para la segunda, cuarta y 10ª ronda. Todos con números pares. Ojalá fuera un buen augurio. Está bien, dijo Kai, volviéndose hacia Ash, hagamos cada uno lo mejor que podamos. Los 2 rivales se separaron hacia sus campos asignados. Erika, naturalmente, se quedó con Kai, mientras que Brock acompañó a Ash. Misty dudó, miró de un lado a otro entre ellos, luego murmuró un tranquilo lo siento hacia Ash antes de seguir rápidamente a Kai también. Para cuando Kai llegó al campo del grupo A, la primera batalla ya estaba en marcha. 2 jóvenes se enfrentaban, uno al mando de un Nidoking y el otro de un Igmontop. El choque estuvo muy igualado, ambos entrenadores gritaban palabras de aliento hasta que finalmente Igmontop conectó una decisiva triple patada, derribando a Nidoking con fuerza. El juez levantó una bandera, señalando a los siguientes competidores. Kai, por favor, entra al campo. Buena suerte, Kai. Gritó Misty, levantando el puño. Kai le dio una pequeña sonrisa y caminó hacia el campo de batalla, evaluando a su oponente. Frente a él estaba un niño de no más de 10 años, que llevaba una gorra azul y una chaqueta negra. A su lado estaba un Pikachu. Por un instante, Kai parpadeó. Se parecía muchísimo a Ash, incluso al fiel Pikachu que lo pisaba los talones. Mientras ambos entrenadores tomaban sus posiciones, el árbitro levantó sus banderas. Próximo partido. Kai contra Koji. ¿Travis? Kai frunció el ceño. El nombre le despertó un recuerdo. Observó al chico con más atención y de repente preguntó. Espera, eres de las Islas Naranja, ¿verdad? Travis abrió mucho los ojos. ¿Eh? Sí, pero, ¿cómo lo sabes? Así que de verdad eres tú, dijo Kai al darse cuenta. Sonrió. Hace un tiempo, cuando viajaba por las Islas Naranja, conocí a tu madre en la isla Kumquat. Me preguntó si te había visto alguna vez en Johto para decirte que te extrañaba y que esperaba que volvieras pronto a casa. Misty asintió. Ash y yo también conocimos a tu mamá, Travis. Se llama Luana, ¿verdad? Estaba preocupada por ti. El niño se quedó paralizado, con los ojos ligeramente llenos de lágrimas. Por un instante, ya no estaba en Pueblo Plateado, sino de vuelta en las cálidas costas de su isla natal. Mamá, se secó la cara rápidamente y asintió agradecido con la cabeza. Gracias por avisarme. He estado fuera demasiado tiempo. Después de la conferencia de plata, volveré. Kai sintió una leve satisfacción. No esperaba que esa vieja promesa se cumpliera así, especialmente durante su primer partido preliminar. El destino ciertamente tenía sentido del humor. Pero Travis se enderezó, con una expresión firme. A pesar de lo agradecido que estaba, no iba a contenerse. Había dejado su hogar para demostrar su valía, y eso significaba darlo todo en esta batalla. El árbitro dio la señal. Ambos entrenadores sacaron sus Pokéballs. Ir. 2 destellos de luz impactaron el campo. El Pokémon de Travis se materializó primero como un enorme Kingler, casi la mitad del tamaño de uno promedio, con su gigantesca garra chasqueando con fuerza. Kai respondió enviando a su confiable Dragonite, el dragón naranja que se alzaba con confianza mientras aterrizaba en el campo. Cuidado, advirtió Travis con seriedad, aunque su tono no dejaba lugar a dudas. Este Kingler fue el primer Pokémon que capturé, aparte de Pikachu, y lo traje desde las Islas Naranja. Es fuerte.
Kai rió entre dientes. Te creo. Pero tampoco subestimes a mi compañero. Dragonite no es de los que se andan con rodeos. La batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 548. Como las primeras rondas eran sorteos a ciegas, siempre había una sensación de imprevisibilidad. Nadie sabía a qué oponente o a qué Pokémon se enfrentaría hasta que comenzaba la batalla. Para Travis, esa imprevisibilidad no le favorecía. Su Kingler, al ser de tipo agua puro, no estaba en desventaja de tipo contra el Dragonite de Kai, pero sus ataques solo infligían la mitad del daño al Pokémon Dragon. Eso no era buena noticia. La batalla comenzó con Kingler cargando hacia adelante, con las garras en alto, mientras Dragonite se elevaba con gracia en el aire. Kingler, usa la pistola de agua. Gritó Travis al darse cuenta de que su Pokémon no podía alcanzar a Dragonite en el suelo. Un chorro de agua salió disparado hacia arriba, pero Dragonite rodó en el aire con facilidad y la corriente pasó por debajo sin causar daño. Kai no pierde el ritmo, murmuró Erika desde un costado. Dragonite, Dragon Rush. Ordenó Kai. El cuerpo de Dragonite brillaba con un aura azul tenue mientras plegaba sus alas y descendía en espiral como un cometa. Usa protección. Replicó Travis. Una barrera brillante rodeó a Kingler justo cuando Dragonite se estrelló contra ella. El escudo absorbió la mayor parte del impacto, empujando a Kingler varios metros hacia atrás, pero cuando el resplandor se desvaneció, salió completamente ileso. Eso es protección, murmuró Kai, imperturbable. Nunca esperó que un solo golpe lo acabara todo. No dejes que se recupere. Puño trueno. Dragonite se lanzó hacia adelante, con los puños crepitando por la electricidad. Enfréntate a él con martillo cangrejo. Ladró Travis. Los dos Pokémon chocaron, los puños centelleantes de Dragonite chocaron con las enormes garras de Kingler. Con solo su potencia, martillo cangrejo golpeaba con más fuerza, y sus enormes pinzas a veces asestaban golpes críticos devastadores. Pero Kai no dependía solo de la fuerza bruta. Tras una serie de golpes cruzados, el puño trueno de Dragonite impactó y chispas se extendieron por el cuerpo de Kingler. Sus movimientos flaquearon y sus músculos se paralizaron. Los ojos de Kai se entrecerraron. Esa es mi oportunidad. Ahora. Cola Aqua. Luego hiperrayo. La cola de Dragonite, envuelta en agua de borbotones, impulsó a Kingler hacia el cielo. Mientras el Pokémon cangrejo se estrellaba contra el suelo, el pecho de Dragonite se llenó de luz naranja. Con un rugido, un enorme hiperrayo surgió de su boca, golpeando a Kingler en el momento en que aterrizó. El impacto sacudió el campo. Cuando el humo se disipó, Kingler estaba en el suelo, con las garras temblando débilmente. Kingler no puede luchar. Dragonite gana. Declaró el árbitro, alzando su bandera. Travis se quedó paralizado. Hacía apenas unos momentos, parecía un partido igualado, pero en un instante, todo se derrumbó. Exhaló pesadamente, recordando a Kingler, luego caminó por el campo para estrechar la mano de Kai. Perdí. Kai le dio una palmadita en el hombro. Luchaste bien. Pero como dije, mi Dragonite es fuerte. No necesito decir más. A decir verdad, Kai podría haber mantenido a Dragonite en el aire, lanzando una lluvia de ataques a distancia hasta asegurar la victoria. Pero después de conocer a Travis y enterarse de sus sueños, Kai no quiso destrozar el espíritu del chico. Enfrentarlo cara a cara había sido arriesgado, pero valió la pena. Al salir del campo, Kai fue recibido por Misty y Erika. Felicidades, Kai. Solo 2 victorias más y avanzarás. Exclamó Misty. La mirada de Erika era más analítica. Miró a Travis. Ese chico también es fuerte. Con su nivel de habilidad, debería llegar lejos. Kai asintió. Erika tenía razón. Contra otro oponente, Travis podría haber ganado. Después de un breve descanso, Kai fue convocado nuevamente para su segundo partido. Esta vez, su oponente era un hombre mayor que parecía más un oficinista exhausto que un entrenador, con gafas redondas, expresión cansada y el aura de alguien cuya pasión por la vida se ha desvanecido. Quizás su ingreso a la liga fue su intento de reactivarla. Él envió un Houndoom. Kai respondió con su tiranitar. Desde el inicio de su batalla, la diferencia de experiencia fue evidente. El Houndoom del hombre carecía de la agudeza de un compañero bien entrenado. Sus movimientos eran lentos y sus ataques, toscos.
Tiranitar, en cambio, luchó como una fuerza de la naturaleza implacable y despiadada. Atacó a Undone sin descanso, y sus rugidos resonaron por todo el estadio. Al final, Undone gimió en el suelo, incapaz de mantenerse en pie. Kai giró la cabeza, casi haciendo una mueca. No quería que la batalla fuera tan brutal. Pero fue un recordatorio de por qué la liga celebró estas rondas preliminares para separar a los soñadores de los contendientes antes de que comenzara el verdadero torneo. 2 victorias consecutivas. Kai seguía avanzando. Capítulo 549. La tercera batalla de Kai fue programada como el partido 10 del grupo A, programado para alrededor de las 2 p.m. Con algo de tiempo libre, él, Erika y Misty decidieron abandonar la arena del grupo A y verificar el progreso de Ash en el grupo C. Por suerte, cuando llegaron, Ash estaba en medio de su segundo combate y su Fampi se enfrentaba a un machoque femenino. Los 3 no lo llamaron y prefirieron unirse silenciosamente a Brock, quien ya estaba observando desde el margen. ¿Lo lograron?, preguntó Brock, mirándolos. ¿Qué tal les fue en los partidos? Es obvio. Interrumpió Misty con una sonrisa antes de que Kai pudiera responder. Kai apenas sudó en 2 victorias seguidas. ¿Y Ash? No me digas que ya tuvo mala suerte y perdió. Brock negó con la cabeza. No exactamente. Pero, gracias a él, supieron que el primer combate de Ash había sido muy rendido. El furré de su oponente había usado una astuta estrategia de excavación, atacando desde el subsuelo una y otra vez. Pikachu había sido empujado al límite, casi derrotado. Sin embargo, en el último momento, a Ash se le ocurrió una idea descabellada. Que Pikachu agarrara a Furret y se sumergiera con él bajo tierra, para luego desatar rayo bajo la superficie. La electricidad paralizó a Furret, cambiando el curso de la situación y asegurando la victoria. La táctica fue imprudente y peligrosa, pero funcionó, al estilo clásico de Ash. Kai negó con la cabeza mientras escuchaba, con una leve sonrisa en los labios. Solo a Ash se le ocurriría algo tan loco. De vuelta al campo, Ash mostró más agudo esta vez, sin arriesgarse. Con Fampi dándolo todo, logró conectar una tacleada decisiva directa a la cabeza de Machoke, dejándolo inconsciente. «Gané», gritó Ash, levantando los puños antes de que su oponente siquiera pudiera recuperar a Machoke. Su alivio era evidente. El susto de su primer combate lo había desconcertado, pero ahora estaba de vuelta en la senda correcta. 2 victorias lo dejaban a un paso de avanzar. Cuando Ash vio a Kai y a los demás esperando, corrió hacia ellos, radiante. «Felicidades», dijo Kai, aplaudiéndolo. «Lo hiciste muy bien». Mucho mejor que el primer partido. Rió Ash, con una sonrisa aún más amplia. ¿Y tú, Kai? Tú también debiste ganar, ¿verdad? Sí. Nada demasiado difícil por ahora. Ahora, vamos a comer. Encontraron un restaurante cercano, donde Kai hizo un pedido mientras Misty le contaba a Ash sobre el encuentro anterior con Travis. Llegaron platos de comida y el grupo comió con ganas, intercambiando notas sobre sus batallas, aunque en realidad se trataba más de animarse unos a otros que de ofrecer una estrategia. Pero el descanso fue breve. Apenas una hora después, Ash fue llamado de nuevo por los altavoces para su tercer combate. Él se apresuró a irse, mientras Kai, Erika y Misty regresaron a la arena del grupo A. Después de presenciar una batalla más, fue el turno de Kai nuevamente. Esta vez, su oponente era un recién graduado de una escuela Pokémon. En lugar de ganar insignias, el chico se había clasificado para la liga mediante exámenes académicos, otra vía de acceso común. Los libros de texto le daban conocimiento, pero no experiencia. Y la experiencia era lo que contaba en la batalla. Kai envió su Estizor, eligiendo deliberadamente una desventaja contra el Kindakill del chico. Incluso enfrentando una debilidad 4 veces mayor al fuego, la velocidad y disciplina abrumadoras de Estizor arrasaron con el encuentro. El chico observó, atónito, cómo su Kindakill se desplomaba a pesar de la supuesta ventaja. Fue una lección dura pero importante. La teoría y las tablas de tipos no lo eran todo. Un Pokémon lo suficientemente fuerte, bien entrenado, podía superar la situación. El estudiante recordó a Kindakill con un profundo suspiro y se marchó derrotado. Con un récord de 1 victoria y 2 derrotas, su participación en el torneo probablemente había terminado. Para Kai, sin embargo, la victoria fue un alivio. Salió del campo, le chocó la mano a Misty y se dirigió al salón principal de la liga. Él y Ash ya habían acordado.
Una vez que sus partidos terminaran, se encontrarían allí en lugar de reagruparse en otro lugar. Para cuando Kai llegó, Ash ya lo esperaba, tras haber conseguido su tercera victoria. Sus miradas se cruzaron, y sin necesidad de palabras, ambos supieron que el otro había avanzado. A su alrededor, la sala se llenó al finalizar los partidos preliminares. De los más de 200 inscritos, solo quedaba una fracción. En el gigantesco tablero, aparecieron fotos de los entrenadores que avanzaban. Kai y Ash enseguida vieron las suyas. Kai también encontró la foto de Travis entre ellas. A pesar de perder contra Kai en la primera ronda, Travis había remontado en sus combates restantes y había logrado pasar a las preliminares. Su fuerza era real. A medida que la multitud disminuía, los entrenadores restantes comenzaron a evaluarse entre sí. Gary fue el primero en ver a Kai y Ash, pero, fiel a su estilo, no se acercó. En cambio, se apoyó en una columna con los brazos cruzados y los ojos cerrados, irradiando esa actitud característica de rival genial. Antes de que Kai pudiera apartar la mirada, se acercaron pasos. Capítulo 550. Kai notó que Ash y sus amigos aún no conocían al grupo de Johto, así que dio un paso adelante para presentarlos a todos. Ellos son Ash, Misty y Brock. Han viajado juntos desde Kanto. Vinieron a Johto específicamente para la conferencia plata, igual que yo. Y estos dos son Jimmy y Marina, entrenadores de Pueblo Nueva Barca que comenzaron su viaje con el profesor Elm. Nos conocimos durante un incidente hace un tiempo y nos hicimos muy amigos. En cuanto a este tipo, Kai miró al chico regordete que estaba con ellos, frunciendo el ceño ligeramente. Recordó que Marina lo había presentado una vez, pero el nombre se le olvidó. Por suerte, el niño se rió. Hola a todos, soy Vincent. Soy amigo de Jimmy y Marina desde la infancia. ¿Amigos de la infancia? ¡Qué tierno! Los ojos de Misty se iluminaron de envidia. Kai sonrió. Los tres llegando juntos a las preliminares, el profesor Elm estaría orgulloso. Cuando me quedé en su casa en Pueblo Nuevo Bark, me contó que solían colarse en su laboratorio para jugar cuando eran niños. Vincent se puso nostálgico. Fueron buenos tiempos. Sin preocupaciones, sin responsabilidades, pero hemos crecido y hemos seguido adelante. Mientras hablaba, miró furtivamente a Marina, claramente con la esperanza de conectarse, pero ella se giró hacia Jimmy. Kai y Erika, con más experiencia en estos asuntos, captaron al instante la incomodidad. ¿Un triángulo amoroso, Antes de que el momento se volviera más incómodo, otra voz familiar gritó. Kai. Ash. Nos volvemos a encontrar. Todos se giraron. Una chica con gorra blanca y chaqueta amarilla brillante saludó con energía. Casey. ¿También entraste a las preliminares? Exclamó Ash. Claro. Exclamó orgullosa. Nada puede detener a una fiel fan de Electabuzz. Kai rió para sus adentros. No había cambiado nada desde la última vez que la vieron. Seguía bajita y seguía siendo fanática de su equipo de béisbol. Sin embargo, cuando Casey lo miró, su corazón dio un vuelco nervioso. Ash la conocía mejor. Se habían cruzado varias veces, incluso durante el concurso de atrapar insectos, donde Ash le dio un Beedrill que había atrapado. Aún así, sus habilidades de lucha eran, en el mejor de los casos, promedio. Llegar tan lejos probablemente se debió a la suerte. Antes de que pudiera continuar, los aplausos resonaron por toda la sala. Todas las miradas se dirigieron al escenario, donde el señor Godsoe, líder de la Liga Pokémon, dio un paso al frente. Felicidades a todos por pasar las rondas clasificatorias, anunció Godsoe con entusiasmo. Ahora les explicaré las reglas de las preliminares. La habitación quedó en silencio. Los 48 entrenadores se dividirán en 16 grupos de 3. En cada grupo, solo el entrenador con más victorias avanzará al torneo del campeonato. La sala estalló en murmullos. 1 de cada 3 está aplicando un sistema de eliminación brutal. Pero no era inusual. Era solo otra forma de reducir el número de participantes. Godsoe levantó la mano para pedir silencio. Ese es el formato. Da lo mejor de ti y muestra al público los resultados de tu arduo trabajo del año pasado. Con eso, se fue tan rápido como llegó, dejando a los entrenadores entusiasmados. Un miembro del personal intervino para explicar la logística para los próximos días. Mañana se marcaría el inicio oficial de la conferencia de plata con la tradicional ceremonia de la antorcha, seguida por el discurso de apertura de Godsoe.
A partir de ese momento, los partidos se celebrarían públicamente ante espectadores en vivo y cámaras de transmisión. Mientras los entrenadores se dispersaban, Kai reunió a Ash, Misty, Erika, Brock, Jimmy, Marina, Vincent e incluso a Casey para una comida de celebración. Con los platos de comida, los lazos se fortalecieron. Misty, sin embargo, interceptó hábilmente a Casey cada vez que intentaba acercarse a Kai, dejando a la pobre chica nerviosa. Mientras tanto, la expectación en línea sobre los 48 concursantes confirmados se disparó. Los aficionados especularon acaloradamente sobre quién podría ganar la conferencia plata. Entre los habitantes de Johto, el apoyo se concentró en los favoritos locales. Pero la popularidad de Kai se disparó al primer puesto cuando los fans descubrieron su verdadera identidad: el actual campeón de la Liga Índigo. Su combinación de habilidad y carisma atrajo un apoyo masivo y creó una ola de nuevos fanáticos. Por supuesto, los cercanos a la liga sospechaban que este ascenso meteórico no era enteramente orgánico. La propia liga probablemente estaba impulsando a la opinión pública. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 551. Cuando Kai y Erika regresaron a los dormitorios de la Villa de los Atletas, ya eran las 9 p.m. Después de ducharse juntos, se acurrucaron en la cama. Por una vez, Kai no se presionó para entrenar hasta altas horas de la noche. En cambio, decidió descansar, abrazando el suave cuerpo de Erika mientras repasaba mentalmente las batallas del día. En general, estaba satisfecho. Sus Pokémon habían tenido un rendimiento brillante, tal como esperaba antes del torneo. Con la mejilla apoyada en su pecho, Erika escuchó el ritmo constante de sus latidos. Al verlo absorto en sus pensamientos, preguntó en voz baja: ¿qué tienes en mente? La batalla del día después de mañana. Inhalando la dulce fragancia de su cabello, Kai sonrió. Después de la ceremonia inaugural de mañana, comienzan los verdaderos partidos. Todos los oponentes a partir de entonces serán entrenadores fuertes y curtidos que han luchado para superar la fase de grupos. No será tan fácil como hoy. ¿Qué es esto? ¿Te preocupa lo que viene? Para nada. Recorrió con la mano la suave espalda de Erika, con expresión resuelta. Mi objetivo es el campeonato. No importa lo fuerte que sea el oponente ni en qué ronda me enfrente, lucharé con todas mis fuerzas. Es solo cuestión de tiempo. Ese tipo de confianza solo provenía de creer completamente en su Pokémon. Mientras Kai se quedaba dormido con Erika en brazos, con sueños llenos de esperanzas para el futuro, la sede de la Liga Pokémon, al otro lado de la ciudad, seguía iluminada. Acalorados debates resonaban en sus pasillos. Dentro de la liga, los funcionarios se habían dividido en facciones sobre cómo manejar el torneo. Algunos, encabezados por el director de transmisión John, estaban ansiosos por repetir el éxito de la conferencia de Índigo Plateau. En aquel entonces, la popularidad de Kai se había disparado y la liga había obtenido enormes beneficios gracias a su cobertura. Ahora, John abogaba por impulsar a Kai como la cara del torneo, aprovisionándolo de recursos promocionales y asegurándose de que sus combates fueran contra oponentes fuertes pero con potencial comercial. Cada batalla sería imperdible en televisión. Otros, encabezados por el presidente de la liga, Godsoe, insistieron en que el torneo debería seguir siendo justo. Advirtieron que manipular los enfrentamientos o canalizar la atención hacia un solo entrenador era peligroso para la reputación de la liga. Ningún entrenador debería ser el campeón permanente, argumentó Godsoe. Eso perjudicaría el futuro de la liga. Todos merecen la misma atención. Los dos bandos se enfrentaron ferozmente, las voces se alzaron y ninguno estaba dispuesto a ceder. Cuando la reunión terminó, John encendió un cigarrillo con sus aliados, quejándose en la zona de fumadores. Ese viejo debería retirarse. El rating lo es todo. Kai es fuerte, carismático y tiene proyección. ¿A quién se supone que debemos promocionar en lugar de a esos chavales olvidables sin posibilidad de ganar el título? De alguna manera, sus palabras llegaron a Godsoe. El presidente simplemente suspiró y negó con la cabeza. Las diferencias ideológicas no se podían justificar. Al reanudarse la reunión, se llegó a un acuerdo. El equipo de John podría destinar recursos promocionales a Kai, pero la liga no interferiría bajo ninguna circunstancia en los calendarios de los partidos. La imparcialidad en la batalla era innegociable. Kai, por supuesto, no sabía nada de estos debates a puerta cerrada. Pero pronto sintió los efectos.
A la mañana siguiente, después del desayuno, el personal de la liga llegó a su dormitorio. Lo invitaron a grabar material promocional. A Kai no le importó nada y varios entrenadores de Johto con creciente popularidad también fueron invitados. Pero la diferencia era evidente. Su maquillaje era más meticuloso, su tiempo de grabación se alargó más y repasó más escenas que los demás. Incluso durante las fotos de grupo, Kai siempre estaba colocado en el centro. No estaba en su naturaleza buscar la atención, pero eran órdenes de la liga y él solo podía cumplirlas. Al mediodía, exhausto por sus labores con los medios, Kai logró escabullirse, pero fue emboscado por una horda de reporteros. Se abalanzaron sobre él como Sharpedo, oliendo sangre, con los micrófonos a centímetros de su rostro. Kai, ¿cuál es tu objetivo en este torneo? Manteniendo la compostura, Kai respondió con un tono mesurado y oficial. A luchar para llegar a la siguiente ronda. Claro que llegar a la final sería aún mejor. ¿Algún oponente que te llame la atención hasta ahora? Todos los que pasaron la fase clasificatoria son fuertes y dignos de respeto. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a sus compañeros competidores? Solo espero que todos podamos dar lo mejor de nosotros y ofrecer al público las batallas más emocionantes posibles. Sus respuestas fueron educadas pero herméticas, y no dejaron espacio para que la prensa tergiversara sus palabras. Sintiendo que estaban a punto de avanzar más, Kai rápidamente hizo un gesto al personal de la liga, quienes lo protegieron mientras escapaba. Pero no había ido muy lejos cuando su teléfono vibró. Para su sorpresa, la llamada provenía de un nombre familiar, el glamoroso reportero que lo había entrevistado durante la conferencia Índigo. Hola, Kai. ¿Todavía me recuerdas? Capítulo 552. Claro, rió entre dientes, recordando su último encuentro en Kanto. El famoso reportero del Uniose Press, ¿cómo podría olvidarlo? Aunque, llamándome ahora, supongo que esto no es solo una charla social. Su risa fue cálida y cómplice. Me pillaste. Igual que antes, me encantaría hacerte otra entrevista exclusiva. Por favor, no te niegues. Kai suspiró para sus adentros. Justo como pensaba. Aún así, le debía algo. Ella le había dado una buena cobertura en aquel entonces, y rechazarla ahora sería una falta de respeto. Está bien. La ceremonia de apertura es más tarde, así que tengo algo de tiempo libre. Genial. La voz de Alexa se animó al instante. Estoy en una cafetería a un paso del villaje. Si te viene bien, ¿podrías pasarte ya? Kai miró a Erika descansando en el dormitorio, luego a la bulliciosa League Villaje. Bueno, murmuró con una sonrisa. Supongo que una entrevista más no vendrá mal. Cuando Kai llegó a un pequeño café cerca de Kleiners Village, encontró a Alexa esperándolo con dos colegas del Uniose Press, todos vistiendo chalecos iguales con el logo de la compañía. En comparación con su último viaje en solitario al extranjero para la conferencia Índigo Plateau, esta vez Alexa había venido preparada con un equipo completo y equipamiento profesional. Kai, ¿cuánto tiempo ha pasado? Lo saludó Alexa con cariño, extendiendo la mano con una sonrisa. Es bueno verte de nuevo. Kai les estrechó la mano a cada uno y luego se volvió hacia Alexa. Así que la liga también te envió aquí. Parece que no importa el torneo de la región, siempre estás ahí. Tan ocupado como siempre, ¿verdad? Ella se rió entre dientes. Ese es el trabajo. Tras una breve charla, Alexa lo condujo al interior. Ya había reservado toda la cafetería para la entrevista, garantizando un ambiente tranquilo y relajado. Aparte de ellos, detrás del mostrador solo quedaba un barista. Una vez sentada, Alexa colocó una taza de café humeante frente a Kai mientras sus compañeros preparaban el equipo. Cámara, sonido, iluminación y reflectores. Cuando todo estuvo listo, le dieron el visto bueno. Alexa cruzó las piernas mientras se sentaba frente a él, un gesto natural que, sin embargo, captó la atención de Kai por un breve segundo. No solo lucía profesional, sino también impactante. El atuendo ajustado realzaba su presencia. Él apartó la mirada rápidamente antes de que ella lo notara. Kai, ¿listo para empezar? Preguntó con una sonrisa tranquilizadora. Sin presiones. Esto es grabado, no en vivo. Si hay que hacer algún ajuste, podemos editarlo después. No hay problema. Estoy listo. Genial. Empecemos entonces. Con la cámara grabando, Alexa se giró hacia ella.
Bienvenidos a todos a nuestra cobertura de la Conferencia Plata. Soy la reportera de campo Alexa, y hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. El actual campeón de la meseta índigo, un rostro familiar para todos. Kai. La cámara lo enfocó y Kai le hizo un pequeño gesto con la mano. Hola a todos los espectadores de Kalos y más allá. Soy Kai. Me alegra verlos de nuevo. Una vez terminadas las presentaciones, Alexa comenzó con sus preguntas. Para esta conferencia plata, ¿cuáles son sus expectativas u objetivos? ¿Objetivos? Kai no dudó. Llegar lo más lejos posible. Como mínimo, igualar mi resultado en la meseta índigo. Alexa parpadeó y luego sonrió con suficiencia. ¿Igualar la meseta índigo? Kai había ganado ese torneo. En otras palabras, indirectamente decía que su objetivo era ganar también la conferencia plata. Tan audaz como siempre. A diferencia de los reporteros desconocidos, con quienes se mantenía en cautela por temor a ser malinterpretado, Kai confiaba en Alexa. Ella no estaba allí para chismes ni material sensacionalista. Lumiose Press era una publicación respetada, y la propia Alexa era una profesional justa. Por eso sus respuestas parecieron más ligeras y genuinas. La entrevista continuó, Alexa hizo preguntas con calidez y humor, mientras Kai respondía con facilidad. Duró cerca de 20 minutos antes de finalizar, dejando a Alexa más que satisfecha con los resultados. A petición suya, Kai también liberó a Dragonite, Estizor y Tiranitar, los mismos 3 Pokémon que se habían destacado durante los partidos preliminares, para fotos que acompañaran el artículo y el vídeo. Todo el proceso le recordó su primera entrevista en Índigo, excepto que ahora ambos estaban más familiarizados entre sí y Kai manejó el flujo con más confianza. Cuando terminó, Kai se despidió de Alexa y su equipo y se dirigió al Estadio Silver para encontrarse con Erika y los demás. Se sentía completamente agotado, como si la entrevista le hubiera exigido más que un día entero de batallas. Sinceramente, preferiría pasar horas entrenando Pokémon con Ash que volver a pasar por un trabajo mediático como este. Para entonces, Silvertown bullía de emoción aún mayor que durante la ceremonia inaugural. La multitud se agolpaba a las puertas del estadio. Kai pasó por el túnel de competidores y entró al área de preparación, donde Erika, Misty y Brock estaban esperando. Por fin has vuelto. Misty suspiró aliviada. ¿Por qué has tardado tanto? La ceremonia está a punto de empezar. Pensé que te la perderías. Tranquilo, lo he calculado perfectamente. Como uno de los entrenadores que avanzaba a las preliminares, Kai debía participar en la ceremonia junto a los otros 47 competidores que entraban a la arena, saludar a la multitud, presenciar la llegada de la llama sagrada y escuchar el discurso del presidente de la liga. Tedioso, quizá, pero un honor al fin y al cabo. Kai miró a su alrededor y de repente se dio cuenta de algo. Espera, ¿dónde está Ash? Ni idea, dijo Misty encogiéndose de hombros. Se fue con un par de empleados hace un rato. Probablemente para algún evento paralelo. Antes de que Kai pudiera preguntar más, un miembro del personal entró en la sala para alinear a los entrenadores para la marcha. Tras una breve charla con Erika y los demás, se unió al grupo. Subamos a las gradas, gritó Misty, saludando. Mucha suerte, los animaremos. Capítulo 553. Los cañones dispararon y los fuegos artificiales explotaron en el cielo. Exactamente a las 3 p.m., el Estadio Silver se llenó con espectadores de todo Johto. Las cadenas de televisión cortaron sus transmisiones del evento, llevando el torneo anual de la Liga Pokémon a hogares, escuelas y oficinas de todo el mundo. Familias, amigos de los competidores y aficionados ocasionales presenciaron el espectáculo. Los centros comerciales y las vallas publicitarias de las calles transmitían la retransmisión en directo. Los oficinistas echaban un vistazo a sus teléfonos. Los estudiantes observaban desde debajo de sus escritorios. Incluso jefes y profesores a menudo hacían la vista gorda, ansiosos por presenciar este gran acontecimiento. La voz del anfitrión resonó por todo el estadio y se extendió por las ondas de radio. En otra parte, Sabrina descansaba en su sofá, con las piernas cruzadas mientras miraba la transmisión. Acababa de terminar un partido de gimnasio ese mismo día, pero su mente se remontó a sus viajes con Kai por Johto. Si la liga no la hubiera presionado para que volviera a sus deberes, aún estaría con él. Su ánimo se abrió al pensarlo. Si Kai no la hubiera convencido y su padre no le hubiera rogado, habría abandonado el gimnasio por completo para viajar con él.
En ese momento, su padre entró en la habitación. Sabrina, ha llegado otro contrincante, ¿tú? Se quedó paralizado al verla levantarse con una mirada fría. Un escalofrío le recorrió la espalda. Quienquiera que le hubiera pedido una cerilla, casi le dio lástima. Mientras tanto, en todo el mundo Pokémon, rostros conocidos sintonizaban la pantalla. El profesor Elm y sus ayudantes en Pueblo Nueva Barca. La profesora Ivy en las Islas Naranja. Melody en el templo marino de las Islas Remolino. Las hermanas Kimono en Ecruteak. Incluso amigos de lugares tan lejanos como Kalos se reunieron alrededor de sus pantallas. Para algunos, Kai era simplemente un amigo. Para otros, algo mucho más. La transmisión cambió para mostrar al portador de la antorcha corriendo por las calles de Silvertown, con la antorcha en alto y la multitud aplaudiendo mientras la llama sagrada se acercaba al estadio. Dentro del túnel de competidores, Kai se alineó con los demás entrenadores. Al entrar al estadio, los focos los iluminaron. El público rugió, una ola ensordecedora de vítores y aplausos. Sonriendo, Kai levantó la mano para saludarlos. Las cámaras captaron su expresión, transmitiéndola por las pantallas gigantes, y la emoción del público se intensificó. Su popularidad era innegable. Casi todos los comentaristas lo habían considerado el contendiente más fuerte al título. Aún así, Kai mantuvo la calma, con una sonrisa inquebrantable. Observó las gradas con la esperanza de ver a Erika, Misty y Brock. Pero con casi 80.000 personas abarrotadas en el estadio Silver, era imposible. En cambio, su aguda mirada captó algo inusual. En la primera fila, un grupo de unas 20 personas ondeaba pancartas y banderas, todas con chaquetas iguales. Algunas incluso llevaban el pelo teñido de colores brillantes. La pancarta decía en letras enormes: Kai es el número 1. Kai parpadeó. Un momento, ¿no eran esos los moteros? ¿Lo habían seguido hasta Johto? No tenía ni idea de que venían. Fue una auténtica sorpresa. Las cámaras los enfocaron de inmediato, mostrando su pancarta al mundo entero. La multitud rió entre dientes, no por burla, sino por lo absurdo y el entusiasmo del despliegue. En la pantalla, la pandilla agitó sus banderas aún más fuerte, animando a todo pulmón. Kai suspiró con una sonrisa. Esos tipos, sus travesuras podrían haberle puesto en la mira, incitando a sus rivales a centrarse en él más que nunca. Pero en el fondo, estaba conmovido. La única manera de corresponder a su fe era con la victoria, ganando cada batalla y enorgulleciéndolos. Los entrenadores terminaron su marcha, formando una formación. El estadio se fue quedando en silencio poco a poco al llegar el momento esperado. La entrada de la llama sagrada. Al caer la noche, el portador de la antorcha corrió a la arena. Pero al verlo, la multitud se quedó atónita. No era el joven que había abandonado el santuario Oro de Ecruteak ese mismo día. En cambio, era un niño con una gorra de béisbol y ropa informal, que sostenía la antorcha con firmeza y con la determinación escrita en su rostro. A su lado corría un pequeño y familiar Pokémon amarillo. Ceniza. El público estalló en shock. Nadie esperaba que Ash Ketchum fuera el último portador de la antorcha. Kai, sin embargo, simplemente negó con la cabeza con una sonrisa cansada. Solo había una explicación para este repentino cambio. El equipo Rocket tenía que estar detrás de esto. Capítulo 554. La entrada de Ash eclipsó por completo a todos los demás competidores. Todas las miradas estaban fijas en él. Solo había una manera de describirlo. Era deslumbrante. En comparación con Ash, la entrada de Kai y las de los otros entrenadores se sintieron ordinarias, como si les hubieran robado el protagonismo. En ese momento, el presentador recibió una señal en su auricular y explicó a la audiencia. Según la última actualización, el anterior portador de la antorcha se lesionó el tobillo y no pudo completar el relevo. El joven que ahora entra corriendo al estadio es nada menos que Ash Ketchum, quien superó la selección preliminar y avanzó a la conferencia plata. El locutor hizo una pausa y luego agregó con gran énfasis. Y la llama en su mano es el fuego eterno de oro, la llama sagrada. Se dice que este fuego puso fin a las guerras y devolvió la vida a la tierra y los bosques. Y ahora, Ash lo lleva al caldero. Dentro del estadio, Ash alzó la antorcha, corrió por el campo, subió las escaleras y se acercó al gran brasero. Cuando la antorcha tocó la palangana, ¡zas! El caldero se encendió con una llama brillante. La conferencia de plata había comenzado oficialmente.
La multitud estalló en vítores entusiastas. Incluso Kai y los demás competidores no pudieron evitar aplaudir, alzando la vista hacia la llama sagrada que ardía con orgullo sobre ellos. El corazón de todos los entrenadores se aceleró. No solo Kai, todos oraron en silencio por el éxito en este gran torneo. En ese momento, el presidente de la liga, señor Godsoe, subió al podio. Aunque era pequeño, las luces y la atmósfera lo hacían parecer imponente. Carraspeando con una sonrisa, dijo: competidores de la conferencia de plata, la llama sagrada de honor arde ante ustedes. Denlo todo y luchen con honor. No se arrepientan. Fiel al estilo del señor Godsoe, no hubo un discurso largo, solo palabras simples y poderosas que despertaron el espíritu de todos los presentes. Cuando terminó la ceremonia y los entrenadores abandonaron el estadio, la luna estaba alta y las estrellas brillaban en el cielo. Afuera, Kai se reagrupó con Ash, Misty, Brock y Erika solo para escuchar un coro familiar que los llamaba desde la distancia. Jefe. Incluso desde lejos, las voces se oían, atrayendo la atención de turistas y fans cercanos. Muchos de los que estaban ansiosos por pedirle a Kai un autógrafo o una foto se apartaron rápidamente al ver de dónde provenía. Una banda de motociclistas de aspecto rudo, liderados por Marta y Misa. Su presencia intimidante funcionó como un escudo, manteniendo alejados a los extraños. Kai negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Chicos, ¿habéis venido hasta aquí sin avisarme? Si no os hubiera visto en las gradas, seguiría sin tener ni idea. Marta se rascó la cabeza con torpeza. Esto era demasiado importante. Teníamos que estar aquí para animarte. Sí, exacto. Intervino Misa. Queríamos darte una sorpresa. Y como sabíamos que ayer tuviste tu partido de clasificación, no nos atrevimos a molestarte. Misty, Ash y Brock no se sorprendieron de encontrarse con la pandilla en la meseta índigo. Erika, sin embargo, miró a Kai y a los motociclistas con incredulidad. Ella simplemente no podía conectar al refinado campeón que conocía con estos jinetes salvajes vestidos de cuero. ¿Y por qué le llamaban jefe? ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Kai. Hicimos todo el camino en bicicleta desde Vermilion. Dijo Misa con orgullo. Gracias a tu inversión, el club ahora da ganancias, añadió Marta con una sonrisa. Ya no somos los mismos. Incluso cambiamos nuestras bicicletas por motos. Una auténtica mejora. Kai asintió. Cambiar las bicis de pedales por motocicletas les convenía mucho más. Aún así, viajar desde Ciudad Vermellón hasta Pueblo Plateado no era poca cosa. Su lealtad lo conmovió profundamente. Vamos, dijo Kai, haciéndoles señas para que avanzaran. Vamos a comer. El grupo, casi 30 personas en total, contando a los amigos de Ash, entró en un restaurante cercano. El dueño casi se desmaya al verlos, pensando que estaba a punto de estallar una pelea de pandillas, pero pronto se dio cuenta de que era un grupo amistoso. 2 mesas enormes crujieron bajo el peso de la comida y la bebida. Los adultos pidieron mucho alcohol, e incluso Ash y Brock se unieron al ambiente festivo. Durante la cena, Ash explicó cómo se convirtió en el portador de la antorcha sustituto. El equipo Rocket lo engañó, capturó a Pikachu y lo encerró en una habitación. Por suerte, Gary llegó a tiempo para rescatarlo. Al escapar, se encontraron con el portador de la antorcha original, que estaba herido. Como no había nadie más disponible, Ash intervino. Misty se rió. Así que así fue como te robaste el show. Ash se sonrojó, avergonzado pero orgulloso. Sabía que ser portador de la antorcha era un honor, aunque como ya había llevado la llama en la Liga Índigo, esta vez no fue tan abrumador. Mientras tanto, Marta y Misa intercambiaron miradas, observando a Erika. En Índigo, sabían que la mujer del jefe era Sabrina, la hermosa psíquica. Ahora era Erika, la elegante líder del gimnasio Celagón. Le dieron a Kai sutiles pulgares arriba bajo la mesa. Campeón, líder respetado, novias de líderes de gimnasio, su jefe realmente lo tenía todo. El festín duró hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente se separaron, Kai y Erika regresaron a su dormitorio. Con los partidos comenzando mañana, ambos estaban inquietos. Kai permaneció despierto, dando vueltas en la cama, sin poder dormir. Sabía que Ash, Gary y muchos otros probablemente estaban igual de inquietos. Finalmente, cuando los nervios se hicieron demasiado grandes, Kai se volvió hacia Erika, perdiéndose en su abrazo hasta que el cansancio finalmente lo llevó al sueño. Capítulo 555.
Temprano a la mañana siguiente, cuando Kai, Ash y los demás se reunieron en el vestíbulo del dormitorio, los tableros de emparejamiento de los grupos preliminares ya estaban mostrados en la pantalla gigante. Al mirar hacia arriba, vieron la pantalla dividida en 16 grupos, cada uno con 3 entrenadores, junto con sus fotos mostradas junto a sus nombres. Ya lo veo. Ash solo necesitó un vistazo antes de ver su propia foto. Señalando la pantalla, gritó: «Estoy en el grupo H. Veamos quiénes son mis oponentes, ¿eh?» Al escuchar su tono de sorpresa, los demás giraron la cabeza. ¿Qué ocurre? Al observar más de cerca, se dieron cuenta de que en el grupo H de Ash, además de él, había una niña pequeña y un niño algo regordete. Ese niño era nada menos que Vincent, Marina y el amigo de la infancia de Jimmy, de New Barktown. ¿Es él? Bueno, este es, sonrió Misty, dándole una palmadita en el hombro a Ash. Recuerdo que Marina mencionó que Vincent se supone que es muy fuerte. Que te pongan en el mismo grupo que él, es muy mala suerte para ti. Pero los ojos de Ash se iluminaron de emoción. No importa. Sea quien sea, no perderé. Después de revisar el grupo de Ash, todos fueron a buscar el nombre de Kai para ver en qué grupo estaba. Lo encontré. Misty entrecerró los ojos y señaló. Kai está en el grupo C. Efectivamente, siguiendo su dedo, Kai vio su propia foto. En su grupo había 2 entrenadores que nunca había visto. No está mal. Al menos no me agruparon con Jimmy ni con los demás. Aliviado, Kai dejó escapar un breve suspiro. Como solo una persona podía avanzar de cada grupo, si se enfrentaba a sus amigos tan pronto, se sentiría culpable por eliminarlos con sus propias manos. Por supuesto, era inevitable que se enfrentaran a medida que avanzaba el torneo, pero cuanto más tarde, mejor. Al menos así sus amigos podrían llegar más lejos y lograr mejores resultados antes de enfrentarse a él. Incluso cuando se trataba de Gary, no quería verlo noqueado tan pronto. Luego de revisar sus grupos, repasaron las reglas para las preliminares. Según el sistema, los 3 miembros de cada grupo se enfrentarían en un formato de todos contra todos. Ganar un combate otorgaba 3 puntos, perder 0 y empatar 1 punto. El entrenador con mayor total de puntos pasará al torneo del campeonato. Pero hay un caso raro, analizó Brock, frotándose la barbilla. Si todas las batallas terminan en empate y los puntos están completamente empatados, habrá una ronda de desempate hasta que se determine un ganador claro. Ash intentó contar con los dedos, pero se rindió enseguida. Esto es demasiado confuso, ¿qué más da? Si les gano a todos, seguro que llego a la siguiente ronda, ¿no? Tienes toda la razón, rió Kai. Ya que vinimos a competir, no le des demasiadas vueltas, solo mantén ese espíritu de lucha. Una vez confirmados los horarios de los partidos, Kai y Ash se separaron. Kai se dirigió a sus partidos del grupo C con Erika a su lado. Mientras tanto, Misty y Brock, dándose cuenta de lo importante que era esto para Ash, decidieron acompañarlo a sus partidos del grupo H. La conferencia Silver tenía 4 estadios más pequeños al lado del estadio Silver principal, denominados A, B, C y D. Los 16 grupos preliminares estaban distribuidos en estos estadios. El grupo C de Kai fue asignado a la Arena A. Cuando entró al campo desde el túnel de entrenadores, la Arena A ya estaba repleta y su popularidad era evidente por la multitud masiva. En las gradas, Marta y Misa ya se habían hecho con los asientos más visibles. Agitando banderas con furia, vitorearon en cuanto Kai entró. En comparación con su alboroto, Erika parecía mucho más tranquila mientras estaba sentada tranquilamente cerca, con su suave mirada fija en Kai. El oponente de Kai ya lo esperaba en el palco rojo. Un popular entrenador de Johto, tenía una expresión seria en lugar de su habitual actitud relajada. Después de todo, estar frente al campeón de la Liga Índigo, uno de los principales favoritos para ganar la Conferencia Plata, era una presión abrumadora. Previamente, al enterarse de que lo habían agrupado con Kai, el entrenador había repasado sus combates anteriores. La experiencia solo podía describirse como asfixiante. Gardevoir, Charizard, Blastoise y Venusaur. Todos los Pokémon de Kai exhibían una fuerza aterradora. Sobre todo, ese Gyarados inspiraba un miedo puro. Ahora, frente a Kai en persona, el entrenador solo podía rezar en silencio para que Kai no usara a su Pokémon más fuerte en las preliminares. Kai saludó a la multitud, con el rostro tranquilo mientras entraba en la cabina del entrenador azul. El árbitro caminó hacia el centro. Ahora decidiremos qué entrenador envía a su Pokémon primero.
A diferencia de otras rondas, las preliminares utilizaron un sistema de ruleta para determinar quién lideraría. Si bien era ligeramente injusto, reducía la incertidumbre y otorgaba una ligera ventaja a los entrenadores más débiles. Por supuesto, si el entrenador más débil terminara liderando, eso fácilmente podría acelerar su derrota. En la pantalla grande, apareció una ruleta con secciones rojas y azules alternadas. La aguja giró, y ambos entrenadores contuvieron la respiración. Finalmente, la flecha disminuyó su velocidad, y aterrizó en el cuadrado azul de Kai. El entrenador contrario suspiró aliviado. El árbitro se volvió hacia Kai. Entrenador Kai, por favor, envía su primer Pokémon. Kai asintió levemente, sin mostrar decepción por verse obligado a liderar. Confiaba plenamente en sus Pokémon, sabiendo que incluso si las desventajas de tipo entraban en juego, no se rendirían fácilmente. De su cinturón, sacó la Pokébola que ya había elegido. Con un lanzamiento, un destello de luz azul llenó la arena. Cuando todo desapareció, en el campo de batalla se encontraba un Pokémon enorme con hojas frondosas y una flor roja floreciente en su espalda, con sus 4 extremidades firmemente plantadas en el suelo. No era otro que Venusaur, el compañero que una vez brilló intensamente en Kanto pero que desde entonces había estado descansando en el laboratorio del profesor Elm. Venusaur rugió, sacudiendo la arena. La multitud estalló cuando la batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 556. La aparición de Venusaur no fue una decisión de último momento. Esa misma mañana, Kai se había puesto en contacto específicamente con el laboratorio de Cerise, pidiéndole a Chloe que lo transfiriera a través del sistema de transporte Pokémon. A diferencia de Ash, quien a menudo dejaba de lado a sus antiguos compañeros, Kai nunca abandonó al Pokémon que una vez había atrapado. Aunque Venusaur llevaba mucho tiempo sin luchar y su agudeza se había debilitado, su sólida base se mantenía. Para un encuentro preliminar, era más que capaz. Al ver a Venusaur, el oponente de Kai, Kimura, tenía una expresión mixta de alivio y miedo. Alivio, porque por lo que había visto en la Liga Índigo, Venusaur había sido el luchador más común de Kai. Confiable, pero no tan llamativo ni aterrador como Charizard, Gyarados o Gardevoir. Eso significaba que esta batalla podría ser menos abrumadora. Pero el miedo persistía, porque Venusaur todavía era muy fuerte y no era fácil de vencer. Cuando Kimura dudó demasiado, el árbitro le instó. Entrenador Kimura, por favor envía su Pokémon. Solo entonces Kai aprendió el nombre de su oponente. No se había molestado en memorizarlo del tablero de enfrentamientos, después de todo, Kimura no era un entrenador destacado ni había aparecido en combates televisados. Volviendo a la realidad, Kimura sopesó rápidamente sus opciones. Tras varios segundos de tensión, seleccionó cuidadosamente una Pokéball. Con un destello, apareció su Pokémon. Lediva, de tipo volador. La elección era obvia al usar la ventaja de tipo contra Venusaur. Una decisión inteligente. Los tipo volador tienen una ventaja natural sobre los tipo planta. Parece que a Kai le espera un combate difícil. La voz del locutor resonó en la arena. Ambos equipos están listos, a ver quién se lleva la primera victoria. Las preliminares se disputaron con un sistema de 3 contra 3. Cada entrenador podía enviar 3 Pokémon. En su primer combate, Kai presentó a Venusaur, Estizor y Tiranitar, quienes derrotaron a Lediva, Magmar y Jumpluff de Kimura en combates limpios y decisivos. El resultado: una victoria impecable por 3-0. Aunque los Pokémon de Kimura lucharon con ahínco, no representaban una amenaza real. La diferencia de fuerza era demasiado grande como para que nadie la pasara por alto. El jefe está tan fuerte como siempre. Gritó Marta emocionada, aunque su entusiasmo se desvaneció ante la desigualdad del combate. Incluso con desventaja de tipo, apenas lo detuvo. Sinceramente, ¿quién puede impedirle ganar el campeonato? No digas eso todavía, replicó Misa, más cautelosa que su hermana. Esto es solo la preliminar. La diferencia de fuerza entre las competidoras aún es amplia. Una vez que se definan las 8 mejores, aparecerán las verdaderas rivales. Después de estrecharle la mano al abatido Kimura y asentir cortésmente a la multitud rugiente, Kai salió de la arena a través del túnel de entrenadores. Ganar su primer partido preliminar le valió 3 puntos. Ahora, solo le faltaba derrotar al rival restante de su grupo para asegurarse un puesto entre los 16 mejores. En cuanto a Kimura, sus posibilidades eran escasas.
Para avanzar, Kai tendría que perder contra el tercer miembro del grupo, y Kimura tendría que vencer a ese entrenador y, de alguna manera, derrotar a Kai en una revancha. Las probabilidades eran casi nulas. El público estalló en vítores para Kai, aunque el resultado fue justo lo que esperaban. Si hubiera perdido, esa habría sido la verdadera sorpresa. Más tarde, Kai se reunió con Erika fuera de la arena. Juntos, regresaron al vestíbulo del dormitorio para ver la batalla de Ash en la pantalla gigante. En ese momento, el partido de Ash había llegado a su clímax. Su oponente era una chica de su edad llamada Moe. Llevaba 2 trenzas y su rostro redondo y sonrojado le daba un aspecto bastante simple y poco vistoso. Sin embargo, sorprendentemente, Ash había sido empujado al límite. El marcador era 1-2. Macargo de Moe se había desmayado, pero Zampi y Totodile de Ash ya estaban caídos. Erika frunció el ceño mirando la pantalla. Conocía bien la verdadera fuerza de Ash después de haber viajado con él tanto tiempo. Esperaba que se resistiera, pero no que se dejara acorralar así. Esto, dudó un momento, es un poco inesperado. Pensé que se quedaría atrás, pero no pensé que sería una pelea tan difícil. Kai analizó con calma. Mira con atención. Los 3 Pokémon de Moe, Macargo, Kilava y Electabuzz, ya están revelados. Ash ha usado a Totodile y Fampi. Claramente, ajustó su equipo para contrarrestar su alineación. Totodile para los 2 Pokémon de tipo fuego y Fampi como Pokémon de tipo tierra para protegerse del eléctrico. Erika asintió. Ese tipo de planificación, no es su estilo habitual. Kai negó con la cabeza. Esos son Brock y Misty, quienes lo entrenan desde la barrera. Pero incluso con buenas predicciones, Moe no es fácil de controlar. Ahora le toca a Ash luchar para salir adelante. En la pantalla, Ash lanzó su última Pokéball. Para sorpresa de todos, no era Pikachu. Era Skirle, el mismo que le había confiado a la oficial Jenny como líder del escuadrón Skirle. La elección sorprendió a muchos, sobre todo porque su último oponente fue Electabuzz. No era un enfrentamiento nada favorable. Pero Ash, fiel a su estilo, demostró ser el maestro de la desventaja de tipos. Con pura determinación y el coraje de Skirle, cambió el rumbo primero derrotando a Electabuzz a pesar de las probabilidades, y luego derrotando a Kilava en una batalla favorecida por su tipo. Contra todas las expectativas, Ash consiguió la victoria. Capítulo 557. Cuando Ash y sus amigos regresaron al vestíbulo del dormitorio, todos sonreían. Pero, para sorpresa de Kai, la chica llamada Moe, la misma oponente con la que Ash acababa de enfrentarse, los acompañaba. ¿Qué pasa? Kai rápidamente tomó a Misty a un lado y le preguntó en voz baja qué había pasado. Fue entonces cuando se enteró de toda la historia. Esa misma mañana, antes de entrar a la arena, Ash se había topado con Moe. Ella se había acercado para provocarlo, queriendo ver si era digno de ser su oponente. Pero justo en ese momento, el equipo Rocket atacó. El Pikachu de Ash y el Bullpix de Moe fueron capturados juntos. Gracias a la rapidez mental de Ash y a la ayuda de sus otros Pokémon, el equipo Rocket fue derrotado y tanto Pikachu como Bullpix fueron rescatados. Ese único acto conquistó por completo a Moe. Incluso después de perder su partido oficial contra Ash, no le guardaba rencor. Al contrario, su respeto se profundizó y ahora se aferraba a él con alegría, como si no pudiera soltarlo. Ya veo. Kai no pudo evitar reír. Parece que Ash está empezando a atraer chicas. Cuando él y Misty se unieron al grupo, Kai saludó cortésmente a Moe. Solo entonces Moe se dio cuenta de que Ash y Kai eran amigos cercanos. Aún así, como ella estaba ahí, Kai decidió que no era el momento de molestar a Ash abiertamente. En lugar de eso, conversó un poco, dejando que las cosas se desarrollaran con naturalidad. Finalmente, fue Misty quien intervino fingiendo que necesitaba la compañía de Moe para ir al baño para que Ash y Kai pudieran respirar libremente nuevamente. Kai negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Increíble, solo tú, Ash. Vayas donde vayas, las chicas parecen enamorarse de ti. Ash se sonrojó y se rascó la parte posterior de la cabeza. Quería replicar. ¿No es Misty igual contigo? Pero con Kai y Misty cerca, sin mencionar a Erika escuchando, sabiamente se guardó el pensamiento para sí. Al ver el estado de nerviosismo de Ash, Kai lo provocó aún más. ¿Por qué no ser sincero y convertirla en tu novia de una vez? ¿De qué estás hablando? La cara de Ash se puso más roja. Tartamudeó.
No lo creo, al menos todavía no. Kai suspiró, negando con la cabeza. Aún eres un niño, ¿eh? Basta, intervino Erika finalmente, al ver la vergüenza de Ash. Tiró suavemente de Kai hacia atrás. No te burles más de él, aún es joven. Tras el recordatorio de Erika, Kai cambió de tema. En cambio, ambos cambiaron la conversación hacia los partidos de hoy. Tanto Ash como Kai habían terminado sus batallas del día, consiguiendo cada uno una victoria en la primera ronda. El ánimo estaba alto, pero no todos estaban contentos. En el vestíbulo, muchos entrenadores tenían el rostro sombrío, tras haber saboreado la derrota. Para ellos, otra derrota significaba la eliminación total de la Conferencia Plata. Tuviste una mala racha, comentó Kai. Casi pierdes contra Moe. Menos mal que Skird le resistió e incluso logró vencer a Electabuzz con desventaja de tipo. Sí, fue tenso, asintió Brock. Observándolo desde la barrera, sudaba la gota gorda. Pronto, más entrenadores familiares regresaron a los dormitorios. Gary entró primero, con la misma calma y serenidad que siempre. Con la mochila al hombro y el pecho inflado, ni siquiera miró a los demás mientras se dirigía directamente al ascensor. Claramente, su victoria había sido fácil. Justo después llegaron Harrison y Marina. Los dos charlaban y reían juntos, y estaban de muy buen humor. Sus batallas también habían transcurrido sin contratiempos. En cuanto a Jackson y Jimmy, sus combates estaban programados para mañana, así que aún no habían competido. Eso les dio la ventaja de estudiar con antelación los Pokémon de sus oponentes de grupo, lo que les permitió prepararse con mayor precisión. Quizás no sea del todo justo, pero así funcionaba el calendario del torneo. Mientras tanto, los momentos destacados de las batallas más emocionantes del día ya se difundían en línea. Varios medios incluso publicaron una lista de los 5 mejores partidos. Curiosamente, no apareció ni una sola de las batallas de Kai. Sus victorias aplastantes y unilaterales habían dejado poco espacio para el suspenso o el drama. No fueron emocionantes, solo decisivas. Aún así, el interés del público en las preliminares fue altísimo. Muchos aficionados incluso volvieron a ver las repeticiones varias veces. A la mañana siguiente, Kai volvió a no tener combates programados. Sentado entre el público, vio a Kimura enfrentarse a otra entrenadora del grupo, una chica llamada Aoi. Su batalla fue feroz. Pero al final, el Magmar de Kimura cayó ante el Feraligatr de Aoi, marcando la segunda derrota consecutiva de Kimura. Con eso, quedó oficialmente eliminado de la Conferencia Plata, perdiendo así cualquier oportunidad de enfrentarse a Kai de nuevo para vengarse. La victoria de Aoi elevó su puntuación a 3 puntos, empatando con Kai. Ambas se enfrentarían al día siguiente en un partido decisivo. La ganadora avanzaría al top 16, mientras que la perdedora quedaría eliminada al instante. Al salir del estadio, Kai se reunió con sus amigos. Intercambiando información, rápidamente recopilaron más novedades sobre los partidos del día. Jackson, por ejemplo, se había puesto en ridículo durante su batalla contra Moe. Intentó hacer una entrada llamativa, tropezó y cayó al suelo. Peor aún, perdió la pelea por completo. Eso dejó a Ash y Moe con 3 puntos cada uno. Si Ash derrotaba a Jackson en su siguiente combate, avanzaría. Pero si perdía, él y Moe tendrían que enfrentarse de nuevo en un desempate a muerte súbita. Por otra parte, Jimmy había sufrido una derrota hoy, pero todavía tenía la oportunidad de redimirse en la siguiente ronda. Y así concluyó el segundo día de las preliminares. Todos esperan con ansias los partidos decisivos de mañana. Capítulo 558. El Ursaring del retador ha caído. Increíble. El tiranitar de Kai ha demostrado su poder abrumador y ha sentenciado el encuentro de forma dominante. La voz del locutor resonó en todo el campo de batalla del bloque A, aunque casi fue ahogada por los estruendosos vítores de la audiencia. Cuando el árbitro levantó la bandera, el locutor añadió con emoción. Otra victoria impecable de 3-0. Kai sigue demostrando ser uno de los competidores más fuertes del torneo y se aseguró un puesto en el top 16. Kai permaneció de pie con calma, retirando su tiranitar con poca expresión. Miró a su decepcionado oponente, saludó cortésmente a la multitud y luego se alejó del campo. Su equipo, Blastoise, Dragonite y Tiranitar, no le había dado a su oponente ningún respiro. Al igual que Kimura antes que ella, este entrenador no había supuesto un gran desafío.
De regreso al vestíbulo del dormitorio con Erika, los resultados de las otras batallas preliminares comenzaron a llegar a medida que los amigos regresaban. Primero fueron Jimmy y Marina, amigos de la infancia de New Barktown. Ambos habían ganado sus partidos y avanzaron juntos. A continuación llegó Gary, tan tranquilo como siempre, con su característica sonrisa confiada indicando otra victoria sin esfuerzo. Finalmente, Ash llegó, rebosante de energía. Contra Jackson, había perdido las 2 primeras rondas, pero, como siempre, su Bulbasaur remontó con fuerza, derrotando a 2 Pokémon seguidos para asegurar el empate. Gracias a su mayor puntuación, Ash avanzó al top 16. Sin embargo, Jackson no tuvo tanta suerte. De su grupo de amigos, fue el único que fracasó, y abandonó Silvertown antes de tiempo, desanimado, pero decidido a volver a intentarlo el año siguiente. El vestíbulo se sentía más vacío después de varias salidas, pero la pantalla grande rápidamente cambió el foco. Se reveló el cuadro para la siguiente ronda. A partir de entonces, el torneo seguiría un formato de eliminatorias. 16 entrenadores se dividirían en 2 grupos, compitiendo hasta que quedara uno de cada equipo y luego se enfrentarían en la gran final. Era un formato justo pero implacable. Y a medida que aparecían nombres en la pantalla, la sala se llenaba de asombro. Ash contra Gary. Los rivales de toda la vida de Pueblo Paleta, amigos y competidores desde la infancia, estaban destinados a enfrentarse mucho antes de lo esperado. Sus miradas se cruzaron de inmediato, ambas emocionadas y en conflicto. Pero las sorpresas no habían terminado. Jimmy y Marina, los amigos de la infancia de Newbark, también habían sido colocados en la misma categoría, lo que significaba que se verían obligados a enfrentarse entre sí. Sus expresiones nerviosas y conflictivas eran más elocuentes que las palabras. Kai buscó su nombre en el cuadro de clasificación y suspiró. El destino le había jugado una broma cruel. Su próximo oponente sería nada menos que Nene, alguien con quien él y Ash habían forjado una estrecha amistad durante la competición. Recién había bromeado con Ash y Jimmy por sus difíciles sorteos, ahora era su turno. Peor aún, Kai, Ash, Gary, Jimmy y Marina terminaron en la misma mitad del grupo. Quien sobreviviera tendría que enfrentarse a él. Al comprender la realidad del cuadro, las emociones eran diversas. Emoción, temor e incluso decepción. La sala se sumió en el silencio al darse cuenta de que las batallas del día siguiente enfrentarían a amigos. La mayoría se disculpó rápidamente y regresó a sus dormitorios para prepararse. Deberíamos irnos también, le dijo Kai suavemente a Erika. De vuelta en su habitación, Kai se dejó caer en el sofá, en silencio. Erika se deslizó detrás de él y colocó suavemente sus manos sobre sus hombros. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Kai respiró hondo. Viste sus caras. Todos estaban muy contentos de llegar al top 16, pero después de ver los emparejamientos, nadie sabía qué decir. Es duro. Erika se inclinó hacia él con una leve sonrisa. No se puede evitar. De 16 plazas, tu grupo solo ocupa casi la mitad. Siempre había muchas probabilidades de que chocaran entre sí. Kai sabía que tenía razón. Sin importar quién se parara frente a él, lucharía con todas sus fuerzas. Aún así, no podía evitar sentir el peso de la situación por sus amigos. Ya basta de preocupaciones, dijo por fin, poniéndose de pie. Revisemos algunas imágenes. Se dirigieron hacia la computadora, pero a mitad de camino, Kai vio la elegante silueta de Erika por detrás. Impulsivamente, la abrazó por la cintura. Kai. ¿Qué haces? Erika se sonrojó al instante, nerviosa incluso después de todo el tiempo que habían pasado juntas. Es mediodía. Kai sonrió con picardía. ¿Y qué? De día es más emocionante. Capítulo 559. A la mañana siguiente, sintiéndose renovados y llenos de energía, Kai y Erika dejaron su dormitorio y se dirigieron hacia la entrada de competidores del campo de batalla. Hoy marcó el inicio de las rondas eliminatorias, donde el formato cambió a batallas completas de 6 contra 6. Cada entrenador tuvo que presentar a su equipo completo, lo que lo convirtió en una prueba más real de fuerza general en comparación con las rondas anteriores. Para los espectadores, esto fue un sueño hecho realidad. Más batallas, más emoción y una mejor oportunidad de ver la estrategia completa de cada entrenador. Cuando Kai se acercaba a las puertas principales, se cruzó con su próximo oponente, Casey.
Su rostro se complicó por la emoción y, aunque estaba nerviosa, avanzó arrastrando los pies. Señor, empezó en voz baja. Quería llamarlo Kai, como a veces hacía Misty, pero su relación aún no era muy estrecha y no había encontrado el momento adecuado para cambiar su forma de dirigirse a él. No pensé que acabaríamos siendo oponentes. Apenas dormí anoche. No sé cómo afrontar el partido de hoy. ¿De verdad no quería enfrentarme a ti así? Kai notó las ojeras bajo sus ojos y sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Ese no suena como el Kasei que conozco. Normalmente estás lleno de energía. Esa es la versión de ti que prefiero ver. ¿Llena de energía, yo? Kasei parpadeó sorprendida. No esperaba que dijera eso, y una cálida sensación la invadió. Era cierto que apenas se reconocía a sí misma en ese momento comparada con la chica alegre que solía ser. Exactamente, dijo Kai. Solo tómatelo como un partido de práctica. Sin presión. Sea cual sea el resultado, debes estar orgulloso de lo lejos que has llegado. No dejes que los nervios te hagan arrepentirte de la batalla de hoy. Se quedó paralizada por un momento. Aunque era su rival, Kai se esforzaba por consolarla. Conmovida, Kasei se llevó una mano al pecho y gritó con su marcado acento joto. Lo entiendo. Daré todo lo que tengo en esta batalla. Y, por favor, dalo tú también. Ella hizo una profunda reverencia y luego lo miró una última vez, sus mejillas se sonrojaron antes de salir corriendo. Erika, observando desde un lado, no pudo evitar reírse. No eran celos, Kai no había intentado coquetear con la chica. Simplemente era curioso que sus palabras de ánimo hubieran reavivado por completo a Kasei. De hecho, sus palabras podrían haberle dificultado el camino, ya que ahora ella lucharía con todo su ser. Pero desde otra perspectiva, también demostró cuán confiado estaba Kai en su propia fuerza. Los dos ingresaron al salón de entrenadores desde el túnel de competidores. Como Kai había llegado a Top 16, Erika ya no necesitaba mirar desde las gradas abarrotadas. Se le permitió quedarse en el salón privado y ver el partido desde allí. Las instalaciones también habían mejorado. Desaparecieron las pequeñas arenas laterales. Ahora, los partidos se celebraban en el imponente Estadio Plata, que contaba con mejor equipamiento, mayor público y mucha más atención. A medida que el reloj se acercaba al partido de Kai, la atmósfera dentro del salón se hacía más pesada por la anticipación. Kai dejó de chatear y buscó grabaciones de las batallas anteriores de Kasei en la computadora del salón. A pesar de ser una entrenadora relativamente nueva, su progreso fue impresionante. En las primeras rondas, había rotado entre Meganium, Pidgey, Rattata, Beedrill y el Ekid. Había enfrentado reveses, pero los manejó bien, mostrando un claro crecimiento y sólidos instintos de lucha. Llegar a Top 16 tan temprano en su viaje la colocó en una compañía poco común que ya igualaba el tipo de progreso que Ash había logrado durante la meseta Índigo. Después de revisar sus partidos, Kai se reclinó en el sofá y giró su mirada hacia la pantalla grande en el salón. Allí, el primer partido del día llegaba a su clímax. Uno de los competidores era Travis, un entrenador de la otra mitad del grupo, con quien Kai ya se había enfrentado. El otro era un local de Johto llamado Duscher. Para sorpresa de Kai, Travis, normalmente fuerte para su edad, estaba siendo completamente superado. El estilo de lucha de Duscher era implacable, su control absoluto. Eso es, inesperado, murmuró Kai. Erika frunció el ceño mientras observaba. Este Duscher parece peligroso. Escuché a gente decir que es uno de los favoritos locales aquí en Johto, probablemente el segundo favorito del torneo después de ti. Kai asintió lentamente, memorizando el nombre de Duscher. En la pantalla, el Pikachu de Travis se lanzaba contra el rapidísimo Rapidash de Duscher. Pero a pesar de su agilidad, Pikachu se vio obligado a retroceder constantemente gracias a la velocidad y la potencia de la feroz embestida de Rapidash. Se acabó, Erika suspiró en voz baja. Y efectivamente, Pikachu se desplomó bajo los cascos llameantes de Rapidash. Travis solo había logrado derrotar a uno de los Pokémon de Duscher antes de que terminara su ataque. La cámara enfocó a Travis con Pikachu en brazos, con una expresión de derrota en el rostro. Su viaje a la Conferencia Plata había terminado mucho antes de lo esperado, y ahora tendría que regresar a casa, a las Islas Naranjas, con las manos vacías. Kai sintió una punzada de simpatía, pero pronto la voz del locutor sonó por los altavoces, llamándolo al campo. Se quedó de pie, con expresión tranquila. Ahora era su turno.
Su batalla con Casey decidiría quién avanzaría, y quién, como Travis, tendría que abandonar el Silver Stadium. Capítulo 560. En medio de los vítores de la multitud, Kai y Casey caminaron hacia el campo de batalla, cada uno entrando en la cabina de su entrenador. Mientras el locutor los presentaba al público, ambos cruzaron miradas a través de la arena. Casey no se parecía en nada a la chica nerviosa con la que Kai había hablado antes. Había recuperado la confianza, su rostro radiante y su energía completamente restaurada. Se adaptó rápidamente, pensó Kai. Kai. Gritó. Esta vez, no dudó ni se contuvo como antes. Con determinación en la voz, declaró. Estoy lista. Por favor, tómate esta batalla en serio. Kai sonrió. Por supuesto. Haz lo mejor que puedas. El árbitro levantó la bandera. Ya se decide el equipo titular. La pantalla gigante del estadio giraba como una ruleta. Tras varias vueltas, el puntero se posó en el icono rojo del lado de Kai. Kai dejó escapar un suave suspiro. Había conseguido el primer puesto en todos los partidos del torneo hasta el momento. No le importaba mucho, pero verse obligado a liderar siempre empezaba a sentirse desafortunado. Lado rojo, envía tu primer Pokémon. Sin dudarlo, Kai desenganchó una Pokébola y la lanzó hacia adelante. Con un destello de luz, Jolteón apareció en el campo. Casey ya había estudiado la alineación de Kai antes del partido, por lo que esto no la sorprendió. La voz del locutor resonó en todo el estadio. Kai envía a su Jolteón. Como muchos saben, Jolteón ha sido uno de sus compañeros más confiables, con un desempeño brillante tanto aquí en la Conferencia Plata como en la Meseta Índigo. Ahora, ¿cómo responderá Casey? Respirando hondo, Casey tomó su propia Pokébola. Vamos, Meganium. La luz brillante reveló al titular y socio más confiable de Casey, Meganium. Fue una elección acertada. Los Pokémon tipo planta resistían los ataques eléctricos, por lo que la ventaja habitual de Jolteón se vería mermada. Al verla sonreír con orgullo a su pareja, Kai percibió su seriedad y entusiasmo. Así me gusta, pensó. Aún. Mientras Casey había crecido rápido, Jolteón había sido probado en batalla a un nivel completamente diferente. Derrotarlo no sería fácil. Y Kai no tenía intención de darle esa oportunidad. El árbitro levantó ambas banderas. Comienza la batalla. Inmediatamente, Jolteón salió disparado a través de la arena, con una velocidad asombrosa. Meganium intentó lanzar hoja mágica e incluso se lanzó con tackle, pero la agilidad de Jolteón hizo imposible asestar un golpe. Incluso Razorleaf, girando rápidamente en el aire, fue esquivado ágilmente uno tras otro. ¡Qué rápido! Exclamó Casey. Incluso desde su perspectiva, apenas podía seguir los movimientos de Jolteón. La falta de látigo cepa de Meganium lo puso en gran desventaja. Sus robustas patas no pudieron inmovilizar a Jolteón, quien, mientras tanto, contraatacó con ráfagas de electricidad. Gracias a su tipo, Meganium podía soportar los golpes, pero la presión iba en aumento. Casey frunció el ceño mientras buscaba la manera de cambiar las cosas. De repente, se le ocurrió una idea. Meganium, usa polvo venenoso. Meganium soltó una bocanada de polvo púrpura, pero Jolteón saltó fácilmente a un lado. Casey sonrió levemente. Ese no había sido el punto. Más pólvora venenosa. Llenen el campo. Meganium exhaló nube tras nube hasta que una espesa neblina púrpura cubrió casi la mitad del campo de batalla. Jolteón no tenía una vía segura para entrar, y la nube tóxica le dio a Meganium un valioso respiro. La voz del locutor resonó. Excelente táctica de Casey. Jolteón no puede acercarse sin ser envenenado, lo que le da a Meganium la oportunidad de recuperarse. Ahora, ¿cómo responderá Kai a esta situación? Kai arqueó una ceja. La estrategia era ingeniosa, pero también, familiar. No sabía dónde, pero sabía exactamente cómo contrarrestarla. Jolteón choque de trueno. Con un grito agudo, Jolteón saltó hacia atrás y disparó un rayo crepitante de electricidad. En el instante en que impactó contra la pólvora flotante, un estruendo ensordecedor sacudió el estadio. La nube tóxica se encendió en una violenta explosión, envolviendo a Meganium en llamas y humo. Cuando la niebla se disipó, Meganium se tambaleaba sobre sus últimas patas. Los ojos de Casey se abrieron de par en par, incrédulo. De ninguna manera, cualquier entrenador con experiencia sabía que los movimientos con pólvora podían arder si se prendían con fuego o electricidad.
Pero para Kasei, esta era la primera vez que aprendía esa dolorosa lección. El locutor suspiró dramáticamente. Oh, no. Kasei esparció demasiado polvo venenoso, y Jolteon lo usó contra ella. Ha caído en su propia trampa. Antes de que Kasei pudiera recuperarse, Jolteon se lanzó hacia adelante y terminó con Megane Yun con una entrada limpia. El árbitro levantó la bandera. Megane Yun no puede luchar. Jolteon gana. Kasei finalmente recuperó el sentido y soltó una risa a medias, un suspiro al recordar a su compañero. Me preparé para eso. Kai se encogió de hombros con compasión, pero ella le sacó la lengua juguetonamente. Aún no se daba por vencida. Sacando su siguiente Pokéball, Kasei gritó. Muy bien, entonces te toca a ti. Vamos, Pidgey. Fin del capítulo 560. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.